Humano, divino, secundario, protagonista, persona. El Corte Inglés. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, bienvenidos al Volcán, bienvenidos al inicio de la jornada número 27 en la Liga 1-2-3 y bienvenidos como siempre a su casa, a Gol. Aquí se van a ver las caras dos equipos isleños, el Club Deportivo Tenerife y el Real Club Deportivo Mallorca, un Club Deportivo Tenerife que suma 27 puntos, que es 16º y que quiere empezar a escalar en una tabla clasificatoria que ahora mismo le tiene 4 puntos por encima de la zona del descenso y todavía demasiado lejos de sus aspiraciones mínimas de estar por lo menos en zona de playoff, en zona de eliminatorias. Una zona que pretende asaltar en el día de hoy el Real Club Deportivo Mallorca. El conjunto de Vicente Moreno, 40 puntos en su haber. Sabe que si sale de aquí victorioso, va a dormir en zona de liguilla, en zona de privilegio, en un ascensor que lleva a los sueños de muchos en esta Liga 1-2-3 a la Primera División, a la Liga Santander. Lleva 4 consecutivos en ganar el Club Deportivo Tenerife. Lleva 4 consecutivos sin ser capaz de ver portería. Hoy necesita una versión similar a la que pudo ofrecer en la última victoria aquí en casa ante el Nàstic de Tarragona. Y para victorias, para hombres victoriosos, no me hace falta nada más que saludar a la zurda de la Liga 1-2-3. ¿Qué tal? Muy buenas, Jofre Mateo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, Héctor. Con ganas de partido. Creo que es un partido para mucho análisis. Veo dificultades a la hora de adivinar ahora mismo qué es lo que va a suceder. Dos entrenadores con muchas capacidades que trabajan muy bien sus equipos. Creo que hoy los juegos por fuera van a tener mucho y como se lo saben y como se lo van a querer contrarrestar, veremos a ver qué hay por ahí por dentro porque va a ser una pelea muy interesante. Y una pelea que va a empezar el Club Deportivo Tenerife con esta selección de José Luis Oltra, que por cierto hoy cumple 150 partidos al frente del conjunto chicharrero. Dani Hernández en portería, una defensa para Héctor Hernández, Alberto Jiménez, Jorge Sáez, Luis Pérez, por delante Luis Milla, Uro Rasic, enlaza el hombre que juega a billar, el mago Borja Lasso, la izquierda para Filip Malbasic, la derecha para el capitán, para Suso Santana, el más adelantado, delantero centro tipo, el argentino Fernando Coniglio. Apuesta Oltra por darles la oportunidad de lo que pasó el otro día. Ahí tenéis en el verde para demostrar que eso no es lo que podéis ofrecer, eso no es lo que dais y a enseñarlo delante de vuestra gente. Vicente Moreno y Dani Pendín vienen de darse un alegrón en Son Mos, como viene siendo habitual en los últimos tiempos. Allí es un equipo casi inquebrantable para ganar fuera de casa. Así va esta dupla, con Manolo Reina en portería, una defensa con Pervis Estupiñán, Antonio Raello, Martín Valien y Joan Sastre por delante. Salva Sevilla, Mar Pedraza, Dani Rodríguez, el bigoleador viene repleto de confianza. La izquierda para Lobo Junior, la derecha para Riday Cabrera, un hombre de Las Palmas en Tenerife. Cuidadito que viene el 7, el más adelantado es Ante Budemer. Antes de continuar, minuto de silencio en el Heliodoro Rodríguez López. Minuto de silencio en memoria de Ángel Galván, que fuera futbolista del Club Deportivo Tenerife, tristemente fallecido. Desde aquí vaya por delante el abrazo para toda su familia, sus allegados, sus amigos y para toda la familia tinerfeñista. Antes de continuar con la zurda, antes de continuar con Jofre Mateu, nos espera ya a pie de campo un hombre afortunado. Es Isaac Fouto. Últimamente viaja mucho a Canarias. Fouto, ¿qué tal? ¿Cómo te ha recibido Santa Cruz?
¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Jofre Mateo? Bueno, pues de maravilla. Como siempre, venir a las Islas Canarias es un auténtico placer. Aquí estamos en Santa Cruz de Tenerife con 21 grados de temperatura, con buen ambiente, con el carnaval ya prácticamente inmersos en él y con una efeméride muy importante, y es que José Luis Oltra hoy se va a convertir en el técnico blanquiazul con más partidos. 150 cumple hoy el técnico valenciano. Ocon Arraiz dijo que sí, busca la primera larga el Club Deportivo Tenerife, y si estamos ya en pleno el carnaval es prácticamente a ver si luego en un ratito, Foto, te atreves con una murga. ¿Qué te parece la selección inicial, el 11 titular del Real Mallorca, Jofre Mateu? Pues me gusta que repita, lo decíamos, dos entrenadores que lo conocen, saben lo que se van a encontrar delante. Yo creo que obviamente después del partido que sí viene el Mallorca, no como el Tete, ¿no? El Mallorca sí viene de un buen partido, tiene lógica, pero además ha encontrado, ¿no? Bueno, sabemos lo de Salva Sevilla con Pedraza ahí arriba. Lago tirado a la izquierda está haciendo una campaña muy buena, y este hombre está creciendo muchísimo. Ya empezó bien, pero va creciendo, y creo que lo de Ante Budimir sentando a lo que tiene en el banquillo pues es muy interesante, y cada día va mejorando su rendimiento. Hay que decir que el gol de cabeza de Dani Rodríguez tras jugada de Lago fue una auténtica barbaridad. Va el Tenerife buscando el primero, Malbasic, esperaba Rasic, se sumaba con Iglio, estaba también Suso, la baja Mella que la pega, la rompe. Es la primera del partido. Acaba bloqueando el capitán, acaba bloqueando Manolo Reina. Ha salido enfurecido el Club Deportivo Tenerife. Y declaración de intenciones con esa llegada por fuera de Malbasic y Uros Rasic pisando área con Coniglio, Borja Lasso por ahí, y Milla en los rechaces también muy adelantado. Fíjate dónde está, bloque bastante alto del Tenerife para ahogar a un Mallorca y que se atreva a perderla arriba para estar cerca de portería de Reina. Va Borja Lasso a saltar sobre uno de los centrales en la iniciación del Real Club Deportivo Mallorca. Es uno de los primeros matices tácticos. Va Lago, pudo con 3. Rayo jugando el conjunto bermellón, se queda con esa pelota Dani Rodríguez, viene por él Alberto Jiménez, el de la Oliva, el majorero, lo quiere derribar, acaba cometiendo la primera falta del partido. Hoy José Luis Oltra enfrentándose también a su pasado. Han sido varios los equipos en los que ha estado el técnico valenciano, pero hoy enfrente el bermellón que bien conoce en esta ciudad deportiva de Son Bibiloni. De cabeza la tuvo Aridae, la tuvo el Mallorca. Ha empezado el partido con una de cada color, con una en cada portería. Isaac Couto echa un vistazo a un lado y a otro. Cuéntanos de outfit, cómo van los entrenadores, quién levanta primero las cejas. Los dos. Está intentando ahora reajustar un poco Vicente Moreno, pero José Luis Oltra está muy pendiente de lo que hacen sus jugadores. Hay mucha necesidad, no solo por ganar, sino evidentemente también por marcar, porque 4 partidos lleva el Tenerife sin marcar gol, y eso evidentemente preocupa y mucho. Última victoria del Real Club Deportivo Mallorca, lejos de Somos, 1 de diciembre, visitando al Club de Fútbol Reus Deportivo. Fuera de casa, más allá de esas 2 victorias que consume para que de momento los números sean bastante diferentes en cuanto a la localidad que en cuanto a lo foráneo. 5 empates, 6 derrotas. Es el reto que también tiene por delante un equipo que quiere terminar hoy viernes en zona de playoff entre los 6 primeros, y a la espera de ese partido que van a disputar también mañana a las 4 de la tarde en el Carlos Belmonte, Albacete Balompié y Real Oviedo. Y fíjate cómo hablábamos del juego por fuera, ¿no? En el Mallorca hemos visto la llegada de Pervis, porque Lago es capaz también de meterse en zonas interiores para dejarle todo el costado, y aquí la diagonal de Malbasic al revés, el centro de Pervis Estupiñán es buenísimo, con un remate de Ariday que, bueno, no sería su fuerte. La verdad que Ariday también igual está estudiando como yo, y de cabeza pues no tiene gran remate, pero el centro era buenísimo, y la diagonal de Malbasic es la jugada posterior con un balón de Jorge Sanz que era con muy buena intención. Sale jugando el Club Deportivo Tenerife, también de primera milla para Luis Pérez, se la queda Suso, fue derribado por Lago Junior. Luis Pérez, Rasi se le dejó atrás, esperó Daniel Ocon Arraiz, el riojano, a que todo evolucionara para bien o para mal, y acaba con ese dolorido tobillo derecho de Luis Pérez, del andaluz. Foto. Y esta me ha pillado cerquita, tarjeta amarilla para Pervis Estupiñán, porque es cierto que llega tarde el jugador del Real Mallorca. Se ha hecho mucho daño Luis Pérez, se ha levantado prácticamente hasta la línea lateral, porque insisto, se ha llevado la peor parte. Ahí lo vemos, llegaba muy tarde, evidentemente el árbitro le ha tenido que mostrar la tarjeta, porque ha sido un pisotón muy duro y que ha hecho mucho daño al lateral andaluz. Sí, fíjate que me cuesta imaginar que haya sido intencionado, porque la acción él va a tapar. Lo que pasa es que intencionado no. Pervis siempre juega
con el corazón por delante. Eso es. Y juega cada pelota como si fuera la última, porque le ha costado mucho encontrar un hueco en el fútbol profesional, porque le ha costado mucho encontrar un hueco en el 11 titular de Vicente Moreno, porque son entrenamientos de mucha exigencia, de mucha intensidad, y el que no vaya no juega. Sí, sí, desde luego que sí, pero fíjate, por esa acción defensiva de intensidad, al final la acaba pisándole y decía, aunque no sea intencionado, aquí se disculpaba y se lo acepta, pero le ha hecho daño porque es fea. También te digo una cosa, ¿cuántos uñeros le habrá provocado a varios compañeros en Son Bibiloni? Ustedes ya lo saben, pueden participar con nosotros a través de las redes sociales, a través de Twitter, almohadilla gol a León 23, @gol, por encima del minuto 5 en el Volcán. Quiere despertar su fuerza el Club Deportivo Tenerife. Se apropia del balón Villa. Primer ofrecimiento del 6. Iba corriendo la banda Luis Pérez. De nuevo con Villa. Está pendiente del salva Sevilla. Sabe el Real Club Deportivo Mallorca que se deja que la conexión entre Milla y Borja Lasso funcione. Ahí el Club Deportivo Tenerife, por lo menos hasta 3/4, va a llegar sencillo, va a llegar fácil y puede generarle peligro. Va Milla. Balón profundo para Lasso. Corría el ex Sevilla. Lo hizo antes Manolo Reina para quedársela. Sí, se mete Suso un poco por dentro para dejarle carril a Luis Pérez, y en ese desajuste, porque los centrales tienen que equilibrar la salida de laterales, pues había caído Borja Lasso, pero el balón no ha acabado de ser certero. Rasic esperando por Luis Pérez. Esa pelota se fue frenando por el camino. El que no frena es Pervis. Ahora sí, se apoya en salva Sevilla. Venía ras de césped, venía con la recortadora Rasic, y por ahí de momento no consigue profundizar el conjunto de Vicente Moreno. Se aplica la recuperación al Tenerife. La pisada, el cambio de pie de Suso Santana deriva en la falta. Ha empezado con buen tono el cuadro de José Luis Oltra, buscando incomodar al Real Club Deportivo Mallorca, pretendiendo ser dominante, por lo menos en este primer compás, y veremos cómo suena la canción. Ahora a balón perdido de Malvasic. Ahora anticipación de Luis Pérez. A falta de concreción entre Pervis y Lago Junior. Suso, cerca del pico, entre las piernas de Pervis. Balazo. Arriba. Le pegó el 8. Le pegó Borja Lasso, el mago. Es otra para el conjunto local, que va insistiendo y que encima va a presionar sobre el servicio de Manolo Reina. Fíjate que yo, tal como pone el cuerpo, enseguida que ya ve que la pelota le está viniendo, corrige, carrera para adaptar cuerpo. Yo creo que buscaba el palo largo y no le ha acabado de coger toda la rosca que quería, pero muy interesante, como casi siempre todo lo que hace en intención Borja Lasso. Borja Lasso de la Vega se ha ido a vivir a un paraíso, y ahora ya tú sabes que con confianza, con minutos, el talento brota, la magia vuelve a aparecer. Saltando Alberto con ante Budimir. Llegó ante Budimir, un futbolista que la semana pasada en el primer gol del Real Club Deportivo Mallorca ofreció un clinic, primero de poderío físico, luego de inteligencia, luego de técnica y luego de altruismo. ¿Qué te parecen las 4? No está nada mal, aquí veíamos... Completito el chico, Sí, sí. Y aquí veíamos que se quejaba Alberto y sí que le pone el brazo, ¿no? Yo creo que Budimir ahí se ayuda del brazo, aunque lo mismo, yo creo que es para disputar el balón, pero sí que llega a impactar. Correa, Dani Rodríguez, Fouto. El croata, que por cierto ha dejado en un segundo plano a jugadores como Alex López, Abdón Prat, o sea que ha sido uno de los fichajes, uno de los grandes descubrimientos en este fichaje de última ventana de invierno del Real Mallorca, Budimir. La liga es muy larga. El campeonato requiere de bastantes jugadores que puedan entrar sin que repercutan en el nivel colectivo. Eso lo sabe sobre todo un equipo que ya la temporada pasada tuvo que penar en la segunda división B y que tiene un equipo en mayúsculas. Y en un equipo en mayúsculas todos tienen que aportar lo suyo. Los de entrada y los que esperan en cocheras, como era el caso de Jofre Mateu, que jugaba minutitos de calidad. 8:30 de la primera parte. Tú también te pusiste la bermellona del Mallorca, no digas que no. Sí, señor. Que me acuerdo de la anécdota con Dani Huizar. No te pienses tú que te vayas a olvidar. Por cierto, Fouto, hablando de anécdotas, hemos cambiado el color de la pelotita, ¿no? ¿Tú quieres más de pelota morena o pelota rubia? No sé si te acuerdas de esta. Bueno, hay que decir que estamos jugando ya con balón blanco. Se va a jugar en toda la jornada de Liga Santander y Liga 1-2-3 con el balón blanco. O sea que eso quiere decir que ya se ha acabado el invierno. Y la pregunta que yo me he hecho cuando he llegado a la isla es: aquí habría que jugar con balón blanco en todos los partidos, ¿no? Porque aquí el invierno la verdad es que no existe. O si existe son los padres. Está bien disimulado, ¿no? No creo que vean mucha nieve para el contraste ahí con la pelota, la verdad es que no. Tocó Litri para Milla, juega el Club Deportivo Tenerife. Acaba, por favor. No, decía que además de
haber vestido la bermellona y haber pasado un año en Palma fantástico. Sabéis en qué equipo debutó José Luis Oltra en Primera División, ¿no? Que hoy cumple efeméride. A ver. En el Mallorca. No, en el Levante con un servidor también. En el Levante, sí señor. Corría Luis Pérez, la jugada no fue más. Como técnico del conjunto granota, donde Jofre Mateo hacía buenas migas con Félix Etienne. Sí, señor. Y que allá cada cual entienda los motivos. Va a salir el largo Manolo Reina. Y el último triunfo del Mallorca aquí en Tenerife fue con Oltra en el banquillo. Pues 0-1, ganó el Mallorca en 2013. Tal y como acabó la andadura de Oltra en el banquillo bermellón, seguramente no sería demasiado continua, ¿no? Esa racha de victorias fuera y en casa, porque no acabó demasiado bien. No ganaría muchos partidos fuera el Mallorca con Oltra ese año. Suso, para Luis Pérez. Aguanta Jorge Sáenz. Un futbolista sobre el que dentro de poco puede haber novedad oficial, porque ya entre bambalinas se conoce la intención del Valencia Club de Fútbol de poder incorporarlo de cara a la próxima temporada. Luis Pérez, se va desmarcando Rasic, precisamente un hombre cedido por el conjunto Che. Muchos jugadores jóvenes, con proyección, con valor, sobre los que ya hay muchos equipos de Primera División que intentan echar la red. Balazo en la presión junto a Rasic, lo salva, lo libra, salva Sevilla de primera. Marc Pedraza lo hace siempre sencillo. Con la pelota al 6 siempre se maneja con mucha clarividencia. Y luego sin balones el que más. Cambio de orientación de Zabala de Porreras, de Joan Sastre. Recupera el Club Deportivo Tenerife, va corriendo Luis Pérez. También lo hace Suso, le persigue Lago Junior. Luis buscando al 10, buscando al capitán. Se cruza Antonio Raello, le saca de la comba y lo manda directamente a paseo. Sí, y además por un Estupiñán que me decían que es un futbolista con mucho potencial, que seguramente cuando sea comunitario, un entrenador que ya lo ha tenido, que va a pegar un pelotazo, pero aquí en esta jugada defensiva se ha perfilado mal corrigiendo al Lago y luego le han pillado la espalda. Pero es un futbolista obviamente con un físico portentoso y como coja una buena dinámica puede llegar a ser bastante referente. No está incómodo el Real Club Deportivo Mallorca porque no permite finalizar demasiadas al Club Deportivo Tenerife, pero le está permitiendo tener la pelota al conjunto de José Luis Oltra. Se la pasó por detrás Lasso, una más en la pisada, ya tenía encima de nuevo ese marcaje correoso por parte de Marc Pedraza. Arrancó a correr y sigue Dani, y va más de Dani, y va el 14, la toca por fuera, va sumando sanidad y está esperando Budimir. El Mallorca tiene también a Salva Sevilla, pisando área, primer recorte de Aridai, con Héctor Hernández el centro, sobre la cabeza de Alberto Jiménez, para que la mate de pecho Borja Lasso, para que juegue rápido, para que cuele la pelotita, para que la mande directa para Coniglio. Viene el 3-3 para el argentino, junto a Antonio Raello. Coniglio se perfila de zurda, atrás esperaba Malvasi, la saca Raello, se la pierde el Club Deportivo Tenerife. Iban los 4 mosqueteros, pero no pudieron pinchar con la espada. Pues igual que hemos visto una acción tremenda de Dani Rodríguez en esa conducción, que se denota el estado de forma en el que está y la confianza, porque no es fácil en esa carrera por medio vencer a un Milla que iba sin balón y que defensivamente es un futbolista muy intenso. Y la diferencia con Coniglio, que se le ha visto cayendo al costado y teniendo que correr metros que seguramente no le damos muchas más, no es lo suyo. Borja Lasso, que estaba esperando por ahí a ver si la jugada le venía, pero hay falta sobre Lago Junior, la falta cometida por Luis Pérez. Buena protección por parte del futbolista costamarfileño. Va a ser falta lateral favorable al Real Club Deportivo Mallorca. ¿Y eso qué significa? Luces de alarma en el Club Deportivo Tenerife. Camino del primer cuarto de hora. Sirve rápido. Salva Sevilla para Lago Junior. No hay fuera de juego. Aguanta la pelota Lago. Sí. Alza el brazo finalmente. Ocon Arraiz, Fauto. Sí, estaba un poco más adelantado Lago Junior. Ahí se lamentaba y hablaba ahora mismo Lago Junior con Salva Sevilla pidiéndole disculpas porque había habido una falta de entendimiento cuando Salva Sevilla sacó la falta. Así que le pedía disculpas ahora mismo Lago Junior. Justito, ¿no? Andaba un pelín adelantado Lago Junior. Aunque, como es habitual, el hombre más alejado era el que estaba más cerca de poder coartar esa situación. Sí. De cabeza la dividida entre Coniglio y Marc Pedraza. Quiere correr Suso Santana. Duelo de veteranos. Suso, el capitán, la deja de taco y se la podía llevar Salva Sevilla, pero por suerte para Suso. Eso te iba a decir. Ese balón acabó saliendo. Queriéndola salvar, casi monta una contra interesantísima para que corra Salva Sevilla, que no le ha dado tiempo a aprovecharlo.
lo que corre mucho es la cabeza de Salva Sevilla. Es la gran diferencia. Y esta misma semana daba una entrevista, si no me equivoco, recientemente, donde decía que él se veía, a pesar de lo que le decían, con cuerda para mucho rato. Que bien se ha marchado ante Budimir. Deja por el camino a Alberto Jiménez. Sigue Budimir en la finta, no puede con Héctor Hernández. Pudo librarse de una buena al Club Deportivo Tenerife, porque su lateral izquierdo vino a dejarle a deber mucho a Alberto Jiménez. Budimir todavía no le pega, viene el centro, Lago, se la queda dentro del área, se le echa encima a Luis Pérez, deja de cara a Pervis, golazo. ¡Gol! ¡Pervis! ¡Golazo del Real Mallorca! Vino el centro desde la derecha, se la quedó Lago, y Lago vio llegar un avión, vio llegar a Pervis desde Esmeraldas, Ecuador. Vino el vuelo de Pervis Estupiñán, que la cruza con el zurdazo, que la manda justo a esa parte lateral de la malla, donde se canta el primero, donde lo canta el Mallorca, donde ahora mismo es equipo de playoff, donde se adelantan los de Vicente Moreno, donde Budimir, Lago Junior y Pervis Estupiñán fueron mucho para el Tete. Cuántas cosas bien hechas ha hecho el Mallorca aquí, ¿eh? Es verdad que todo empieza por una buena acción del punta, de Budimir, que hace primero el control, cae al costado, se la acaba jugando, la pierde en una finta, pero sigue apretando el Mallorca. Alberto se mete un poco en un follón, pero también por la buena presión tras pérdida del Mallorca, le ahogan, roba Sastre, y otra vez Budimir pone un buen centro que Lago, con muy buen criterio, no termina, aunque vaya forzado y se la queda. Y luego la finalización de Pervis, que es una maravilla, ajustada de primeras, y el Mallorca se pone por delante con unos buenos minutos de los dos equipos que teníamos hasta ahora. Mazazo para la afición local, para el banquillo local. Se celebró Pervis Estupiñán su segundo gol en esta Liga 1-2-3, celebrándolo con los aficionados del Mallorca. No hay muchos, pero algunos hemos visto aquí en la grada, por ejemplo, una peña inglesa, varios seguidores del Mallorca que estaban aquí justo en la zona en la que nos encontramos nosotros, insisto, en el córner donde se ha ido a celebrar el gol del Mallorca, Pervis Estupiñán, que adelanta al equipo de Vicente Moreno aquí en la isla. Bajo este contexto que ahora nace en el partido, tras ponerse por delante el Real Club Deportivo Mallorca, se abren distintos panoramas, distintas claves, distintos puntos de análisis. El Real Club Deportivo Mallorca iba ganando en Carranza y no pudo cerrar el resultado. Hay que ver cómo responde el Heliodoro Rodríguez López. Hay que ver cómo responde el Club Deportivo Tenerife. Hay que ver cómo evoluciona esto, porque en el estado anímico, en el punto psicológico, puede variar. Eso sí, en el plano futbolístico y deportivo, y a la hora de pararse sobre el terreno de juego, todo parece que va a seguir igual que como estaba. El Tenerife con la pelota, el Mallorca aguantando, esperando y aprovechar los espacios. Sí. Además, de hecho, el Tenerife parece que con muy buena intención y con ánimo de levantarlos está como medio desorganizando, jugando precipitado, queriendo la pelota a todos, y en zonas que seguramente no tiene mucho sentido venir a recibir, pero también veíamos a otra ahí gesticulando. Tiene que el Tenerife encajar el gol desde la calma, desde que quedan muchos minutos, y hay mucho tiempo para corregir, más allá de posiciones, ¿verdad? Aspectos mentales y aspectos de lo que tenías planificado, que no se te vaya por encajar un gol. Pedía a Oltra que la gente no pitara a los jugadores, que estuvieran con el equipo hasta el final, porque hay varios jugadores señalados, como por ejemplo Dani Hernández, el portero, Naranjo, que hoy no está por sanción. Pedía, insisto, al público, y el público está respondiendo con aplausos después del gol del Mallorca. El público hoy está muy con su equipo. Y digo yo que Lago Junior, más allá de ser el máximo goleador bermellón en la presente temporada, en cuanto a las asistencias, va increciendo, Segunda consecutiva. La semana pasada le dio una enorme, grandiosa a Dani Rodríguez. Hubo falta de Budimir a Jorge Sáenz. De momento, quebradero el atacante del Real Club Deportivo Mallorca para los centrales del Club Deportivo Tenerife. Ahí se la quiso hacer a Jorge, le sujeta del brazo, se lo quiere llevar de comparsa, pero por mucho que se acerque el carnaval, no lo quiso celebrar Ocon Arraiz. No, pero qué buenas acciones de ante Budimir en todo lo que hace, qué coordinación, como primero tiene la intención, después ejecuta y además acompaña con el cuerpo. Un tío que pequeño no es, Balón a pies del 21. Jorge Sáenz, pelota por dentro para Borja Lasso. No se la corre Suso Santana. Había querido jugar rápido, deslizándola por detrás con el taco. Peleaba con Iglio y es Manolo Reina el que va a jugar en el área. Martín Valen quiere salir tras el recorte, lo consigue.
El central eslovaco se va comiendo el terreno al Mallorca hasta que al final vino el pelotazo. La peinada de Dani Rodríguez, van 2 consecutivas. Se lleva por delante Jorge Aboudimer y la falta parece evidente. Sí. Ha interpretado muy bien el Tenerife esa presión, con Milla que ve que va a recibir el lateral de espalda y salta a tiempo para que no pueda progresar y tenga que ir hacia atrás, pero aún y así el Mallorca ha sido capaz de salir muy bien. Y si además tienes ese recurso, ¿no?, de jugar con el punta y que es capaz de sacarte una falta porque se la iba a quedar, pues mérito para el equipo visitante en este caso. ¿Cómo le ha cambiado la vida a Pervis Estupiñán, eh? Y mira que estaba el Mallorca iniciando la temporada con 2 laterales que no son los que están actuando en el día de hoy y estaban dando un rendimiento tremendo. Y es de lo que estábamos hablando al principio. 4 laterales en plantilla y los 4 cuando les ha tocado participar, apretándose los unos a los otros, siempre lo han hecho al máximo nivel. Sí, señor, sí, porque bueno, ahí está el mérito. Fran Gámez renovado, Salva Ruiz también con buenas prestaciones, allá va otro lateral, es Héctor Hernández dejando para Malbasic, el centro de Malbasic, directo sobre la espalda de Dani Rodríguez, al rincón de la bandera se marcha el Club Deportivo Tenerife. Y el mérito muchas veces de tener una buena plantilla es de quien la gestiona para sacarle rendimiento, porque con tenerla no vale. Y otro aspecto más a valorar a Vicente Moreno y a su staff, de cómo son capaces de ir sacando partido de todo lo que les puede ofrecer el equipo. Milla con la carrera. Milla buscando la frontal, la preparada para Héctor Hernández. Toca lo justo, pasa por encima de Coniglio. Llegó Antonio Raello. Llegó de nuevo el cordobés para poder sacar esa pelota. Lo hacía con Martin Valien. Ahí está Valien, el eslovaco, que la saca. Pelota recuperada de inmediato por Jorge Sáenz. Le toca empezar a apañárselas. Casi una obra de orfebrería del Club Deportivo Tenerife para poder darle forma a una jugada que acabe con remate, porque ahí está bien plantado el Real Club Deportivo Mallorca. Vino el gesto individual de Uroš Rasic. Deja para Luis Milla. Van a necesitar los jugadores afinar su calidad, afinar la brillantez. Suso Santana toca a Mar Pedraza. Otro córner para el conjunto blanquiazul. Mucha movilidad del Tenerife para tener esa pelota, ¿no? Viene Borja, cuando viene Borja Laso puede pisar más arriba a Luis Milla. Uroš Rasic parece también estar por delante para darle continuidad, pero más allá de movilidad lo que hace falta también es un poquito de estructura. Preparado el 6, preparado Milla. Se echan encima de Manolo Reina, lo hace Malbasic, lo hacía Jorge Sáenz y antes Dani Ocona Reyes, que dice Fauto, le digo Dani porque ya es casi de la familia. Porque está hablando con Filip Malbasic para que no haya empujones, para que no haya agarrones con los jugadores del Mallorca. Se autoriza ya el córner. Con lo que nos gusta el cancaneo. Va Luis Milla, va cerrada, va cayendo de cabeza. No pudo Malbasic, no pudo Jorge Sáenz. Todavía le puede pegar Alberto, la deja para Jorge. Los centrales, Rasic se la quitaron. Y va a correr el Mallorca, y va a correr Aridai, pero tiene que esperar. El semáforo se pone en ámbar y ahí frena y decide respetar la ley. Sí, la salva bien el Mallorca defensivamente, porque había recibido por esa peinada dificultades, y luego Aridai muy bien interpreta, dejar correr la pelota, temporizar, si puedo seguir en la contra voy, si no me quedo con el balón. Y ahora el Mallorca pues otra vez, ¿no?, organizando un ataque gracias a bueno, una acción de balón parado que defiende bien y puede salir más o menos con criterio. Aún así, ahí los 2 primeros que tocaron la pelota tras el córner fueron 2 del Club Deportivo Tenerife. Sí, la peina. Con lo que también para y que no se me malinterprete, voy a entrecomillarlo, enfermo de ese tipo de jugadas, como es Dani Pendín, el segundo de Vicente Moreno, que también le pone praxis a ello, seguramente no ha gustado, pero ganando esos detalles se corrigen con una sonrisa, ¿no? Claro, ¿no? Y luego que no han sido jugadas de despiste. O sea, si tú pierdes el duelo es porque a lo mejor a veces también el oponente es capaz de anticiparte, o de, ¿no?, que también hay que hacer correcciones ahí. Pero no ha sido que han rematado sin marca o que ha habido un despiste. Ha sido que el Tenerife la pone bien Milla, y también, ¿no?, en los duelos a veces pues puedes perder. Superado el Ecuador, Milla entre líneas, dejando para Borja Laso, dejó correr, ni siquiera intervino. Héctor Hernández esperando por Luis Milla. ¿Cómo la sacó? Haciendo la croqueta. Sí, sí. Se rebozó esa bola de Porreras y sin quererlo acabó con Luis Milla en la freidora. Frito total. ¿Pero se ha caído o ha ido así al cortar? Habrá que verlo revisado, ¿no? Fíjate. Por Dios. Sí, ha sido una croqueta. Cuerpo a tierra, tácticas militares. Se ha tirado como Jackie Chan. Una croqueta con final, en vez de feliz, triste, porque... Pero bueno, ya se ha recuperado ahí Millita, que cuidadito. Es un hombre fuerte. Y estaba Aridai ahí diciéndole, pero si sabes, se me ha caído el compañero, ¿qué le pitas? Luis Milla, para colgar a la caja, está Rasic, está Coniglio.
Está Malbasic, está Alberto, está Jorge. Espera Suso, espera también Borja Lasso. Por el rechazo Héctor Hernández. Van muchos buscando remate. La saca de cabeza Budimir, le pega a Héctor. La pelota en el camino encuentra Antonio Raillo. Es Aridai ante Milla y Borja Lasso. Se escapa por la banda, sigue Aridai entre dos. No puede perder ahí, acaba cayendo Aridai. Toca Borja Lasso, muerde, recupera el mago para que sea el cuadro de José Luis Oltra el que vuelva a intentarlo, el que vuelva a investir. Ahora por banda derecha, Pervis con Suso. Pervis que parecía que a la primera con el amago se podía equivocar, pero al final lo resolvió a tiempo para los suyos. Sí, y de hecho se había equivocado, pero corrige otra vez por esa capacidad que tiene, no solo de carrera y de potencia, sino también de frenar, que eso es muy difícil. Y haría bien el Tenerife, aunque aquí estaba Suso muy solo para dársela algo al espacio y encararle, de no confiar mucho en que los espacios van a ser en favor de los suyos, pero mientras esté Estupiñán, la verdad que en velocidad va a ser muy difícil. Quiere el Mallorca su tercera victoria a domicilio de la temporada. Va buscando ese balón Malbasic, balón muy largo, inaccesible para el 9. Y el problema del Club Deportivo Tenerife se resume en 3 letras. ¿La sabes o no? No. G-O-L, como este canal. Bueno, pero hay que hacer cosas para llegar a él y lo está intentando, Veíamos otra vez ese movimiento de Malbasic. Sí, cosas hace durante los partidos. Por eso. Y bastante, pero no entra. El movimiento era bueno, el balón de Milla, la intención es buenísima, se le va un poco de más, pero tienen claro, ¿no?, las herramientas para llegar a él. Luis Pérez buscando ese servicio que saca Mar Pedraza. Se apoya fácil, salva Sevilla, Dani Rodríguez. Jugando atrás para que llegue Manolo Reina. Se asoma Milla. Reina manda un bombazo directamente fuera. Sí, pero aquí dale foto. No, iba a decir que solo hay un equipo en la liga que ha marcado menos goles que el Tenerife, el Nastic, y es el tercer peor ataque de la categoría, solo por detrás de los atacantes del Lugo y del Nastic. Así que decíamos lo de la preocupación de los goles, y preocupación también es que en un equipo de Oltra se lleven tantos minutos sin anotar. Y es que el máximo goleador es José Naranjo, que suma 4 y que está missing. Fuera de combate para lo de hoy por lo sucedido la semana anterior. Sí, pero es que por eso decía, que hoy además tiene delante un equipo que ya no solo que se haya puesto por delante y lo gestiona muy bien, sino que es muy difícil meterle mano al Mallorca, ¿no? Y lo hemos visto antes, cuando además interpretas la presión, pero es capaz de salirte lo bien que sale, te va desgastando. El que sale es Milla, que quiere superar a Dani Rodríguez. Acaba cayendo Milla. Uy. Y Ocon Arraiz se lo sanciona al ex del Albacete. Muchas dudas tengo en esa falta yo, ¿Y Fouto qué dice? Necesito una repetición. Que se dé prisa, que ya juega el Tenerife, que ya viene Héctor Hernández. Al suelo de nuevo Dani Rodríguez, para que sea pelota parada, para que sea córner favorable al Club Deportivo Tenerife, que está insistiendo, que lo está buscando, que hace muchos minutos que no permite que el Mallorca se acerque a la portería de Dani Hernández, pero que va por debajo en el marcador, y esto ya se acerca a la primera media hora de juego. Milla se cubre el escudo, se cubre el corazón, alzó el brazo, el balón de Milla en área pequeña sobre el puño de Manolo Reina. Salta Suso Santana, la pelota queda para que la saque Martín Valien. Protege Dani Rodríguez, la quiere bajar Rasic, obliga a retroceder a Alberto Jiménez, pero está esperando ya de nuevo Milla. Prefiere a Alberto que eso empiece desde el venezolano Dani Hernández. Y el Tenerife que va alternando en estrategia maneras de atacarlo, Antes era desde un... Uy, espérate. A ver, a Coniglio le sonó tarde el reloj. Sí, balones más cerrados, con buscar un balón cerrado con gente que se ponga por delante para poder peinar. Aquí ha sido una estrategia todos más abiertos para venir en carrera, y lo hace primero porque sabe que el Mallorca lo defiende muy bien, y segundo porque tiene armas para poder ir alternando, pero el Mallorca de momento contrarrestándolo perfectamente. Joan Sastre, le tocó Malbasic, pero la jugada prosigue hasta que Manolo Reina levanta ese balón prácticamente para ponerlo en el fuso horario que nosotros conocemos. Toca ante Bodemer y eso se va directamente fuera. Sí, y levanta demasiado la pelota. Es verdad que con Budimir puedes hacerlo porque la mayoría te las va a ganar, ¿no? Pero es poca ventaja lo que vas a sacar de ese balón despejado. Tiene más sentido que sea más profundo y un poquito más a los costados para que no haya riesgo para lo tuyo, y con un poco de suerte le sacas partido. Acompañó Pervis Estupiñán al capitán, a Suso Santana. Salva Lao, Pervis como puede ante esa presión sobre
el sector cercano a la esquina por parte del Club Deportivo Tenerife. Cómo se conecta rápido Borja Lasso, ¿eh? En cuanto sale la pelota ya está reclamándole al compañero que saque rápido porque puede recibir entre líneas y en una posición solo para crear algo. El centro de Héctor Hernández. Valien a la frontal del área donde estaba apostado Salva Sevilla, que de primera quiere darle lustre a la jugada y lo hizo con Dani Rodríguez. Estuvo algo tímido Alberto. Eso permite que el Mallorca corra, que el Mallorca consiga llevarse metros por delante en la jugada. Y va a bala de Porreres. Y va Joan Sastre, que acelera con Alberto. Le tira el autopase. Tiene que llegar Héctor Hernández por segunda vez para cubrirle las espaldas a Alberto Jiménez. Es que le está costando a Alberto, y decías tú algo tímido, pero es que está continuamente fuera de su posición y eso no es fácil teniendo en cuenta que estás dejando solo a Jorge con el punta, ¿no? Y eso te dice, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? A ver si le voy a dejar 1 para 1. Estoy dejando una zona demasiado espacio, un agujero ahí detrás, y esas dudas pues a veces no te permiten llegar como lo estamos viendo. De hecho, el Mallorca está llevando a Alberto Jiménez cerca de la banda y las veces que lo ha hecho da la sensación de que lo ha hecho con toda la intención. Totalmente, estoy seguro. Cruzó Martín Valien. Ese forcejeo, en esa pugna donde en lo físico seguramente en la cabeza de José Luis Oltra, Fernando Coniglio pueda presentar batalla, pueda en algún momento dado llevar al límite, desgastar a unos centrales que obviamente cuentan con esa referencia. Es un jugador algo más posicional, pero obviamente a la espera de que hombres de segunda línea al final lo puedan aprovechar. Suso Santana para Borja Lasso en el giro. Sigue Lasso, sigue el 8, toca para Luis Pérez. El centro de primeras de Luis Pérez, le derribó Pervis. Y cuidado Fouto, porque ahí se quedó reclamando Luis Pérez, se quedó mirando Pervis Estupiñán al asistente. Y se queda algo adormilado el Mallorca porque ve cómo llega de nuevo Luis Milla para recuperar. Espera Uro Rasic, se puede preparar. Le va a pegar, le pega Rasic. Se va desviado el intento del jugador balcánico. Es que Luis Milla no es Alberto, ¿eh? Luis Milla cuando sale la presión, primero que sale en el momento que tiene que salir y luego que además llega. A ver, cuidado que Rasic se va a llevar un lamparón, ¿eh? ¿Por qué? ¿Así? No lo he visto. Pero, mira. Está diciendo, pero no sé si te acuerdas en la previa quién ha dicho que seguramente la clave estaría en el juego por fuera. Pues habría sido Isaac Fouto, que esto entiende un rato, seguro. Me parece que he sido yo y ya sabes quién es el que más sabe. No me suena que haberte escuchado a ti eso en la previa. Ya. Y él siempre lo dice, es el que más sabe, pero no el que manda. Así que el grifo se puede cortar rapidito. Llega Borja Lasso. El Cora pierde a Alberto Jiménez. Ahora que estaba empezando a volar. Milla, que le deja salir a respirar y es lo que pasa, Fouto. Que se le hincha el pecho. Dejamos salir a respirar ya a cualquiera. Exacto. Luis Milla se va moviendo con Iglio, cerca de los centrales. Intentaba acumular jugadores cerca de la frontal del Club Deportivo Tenerife. Presionaba a Borja Lasso de primeras. Pervis para Lago Junior. A ver, pues al final acaba perdiendo la pelota Lago. Borja Lasso. Por ahí esa pelota no pasó, no pudo enhebrar. Pero Rasic le dice a Lago Junior que tiene que ser más rápido si quiere que ese carril se le abra. Suso Santana para Borja Lasso. Ha caído Borja. Dice Ocon Arraiz que eso debe continuar, que el Mallorca puede seguir jugando. Vino como un camión Jorge Sáez, que dice que se lleva la pelota. Cayó Salva Sevilla y Fouto. Sí. Ahí pitó falta Ocon Arraiz. Sí, el enfado del público porque está señalando Jorge Sáez que ha tocado balón, pero yo creo que también derriba al jugador, porque en primera instancia parecía que, ahí lo vemos, parecía que Salva estaba fingiendo, pero no, se le ha visto ahí bastante dolorido, hay contacto y por tanto es lo que el árbitro ha pitado. Yo creo que llega bien Jorge aquí, y Salva cuando ve que hay robo, va al suelo y hace que el árbitro caiga, pero a mí me ha parecido que había robado bien en esta acción. Tienes para todos, una de unos, otra de otros, para que luego digan que eres parcial. Suso Santana. Luis Pérez. Para Suso, se le levanta ese balón, lo quiere bajar. Pervis ya le soltó una. Suso Santana pierde la pelota al Tenerife. Cerró a tiempo el compás. Jorge Sáenz se da la vuelta. Lago Junior espera por Pervis. Todavía no se la da a la caza Uro Rasic del costamarfileño. Llegó Suso, llega Borja Lasso. Bueno, Pervis está inmenso, está tremendo, está vigoroso, pero le pitaron falta, Fouto. Y ahora sí que no está muy de acuerdo Pervis, que ha mirado al árbitro como diciendo yo no he hecho absolutamente nada. Había perdido yo creo que ahí la pelota Borja Lasso y se quejaba, insisto, el jugador del Mallorca que no había hecho nada. A mí me parece que llega un poquito tarde, ¿no? Va con todo, llega un poquito tarde, lo que no sé si había suficiente contacto o no. Era una caricia de cura, Sí. Jorge Sáenz. Para Luis Pérez.
Orienta para mirar al área. Está Suso, está Borja Lasso, estaba Fernando Coniglio, también estaba Malbasis. Tenía 4 en el área el Club Deportivo Tenerife. Esa pelota no llegó. Buen centro lateral y bien defendido por parte del conjunto visitante, que de momento está tomando otra isla. Sí. De isla a isla el Real Club Deportivo Mallorca, ahora mismo en zona playoff, a falta de algo más de 10 minutos para que concluya el primer periodo. Alberto Jiménez, llega Borja Lasso, juega de primera para Malbasis, espera Coniglio y Coniglio protege, la pisada Coniglio, el de las botas amarillas, espera también Rasic y vamos a ver si se prepara alguna o no. Rasic, de un lado para otro, la jugada para Luis Pérez, llegará al centro, pero antes se mueve Suso, la dejó pasar Borja Lasso y ahí lo tiene asumible, sencillo para sacarla. Antonio Raillo siempre anda por ahí orbitando ante Budimir, que a la primera que se pueda quedar, lo que puede venir después es una carrera frenética de alguno de sus compañeros. Y es lo que estaba haciendo el Mallorca bien, pero que ahora le está costando mucho, ¿eh? La verdad es que el Tenerife le está exigiendo tanto que pierde rápidamente la pelota. Aquí lo busca Raillo, ¿no?, para que se la quede, pero no lo está consiguiendo. Últimamente el Tenerife le está aculando y el Mallorca sufre. Así pero como no tiene que aparecer Manolo Reina. No, pero decía que... Malbasis. Uy, qué buen recorte. Llegaba Dani Rodríguez, la saca Salva Sevilla, Otra pero vez. está bien plantado Luis Mella, siempre donde la pelota cae. Eso es, ¿no? Y eso es lo que está consiguiendo el Tenerife, porque si tú vas a presionar, como pasaba antes, al principio, vas a presionar, pero te sale bien el Mallorca, eso te va lastrando, pero ahora el Tenerife está viendo que cada vez que va a Borja Lasso, no va Coniglio, sí Reina. Está bien buscado, ¿no? Y en los banquillos, Fouto, cuéntanos, ¿cómo progresa la cosa? Cara de preocupación en Oltra, que no termina de intentar amoldar este equipo a lo que él quiere ver, ¿eh? Está gesticulando bastante, está intentando colocar a los jugadores, está intentando que el equipo sea más preciso cuando llega arriba, porque llega, pero no crea ocasiones. Y como te digo, preocupación, ¿eh? Preocupación en el banquillo de Oltra, todo lo contrario en Vicente Moreno y Dani Pendín, que ahora sale a aplaudir el técnico del Mallorca. Lago Junior pensaba que iba a pitar falta a su favor, pero lo que no sabía es que venía por detrás de todos. Eso ha pitado, ¿no? Y no sabía, no se lo creía Lago que había pitado porque parecía falta, pero es verdad que no parece que estaba en posición ilegal. Tendrá que despertar el volcán en algún momento, digo yo, ¿no? Jorge Sáenz, para Euro Rasic, se da la vuelta, espera Malbasis, esperaba Coniglio, deja pasar Malbasis, todavía no, una más de Malbasis, ahí pierde la pelota, ahí puede provocar un conato de fuga por parte del Real Club Deportivo Mallorca. Se queda a mitad de carrera Joan Sastre, que ve como la acción ya no podía ir a más, como decrecía el peligro y por tanto vuelta al orden para los de Vicente Moreno. Qué palabra esa orden, ¿eh? Irrenunciable para ellos. Coniglio recibe de Suso Santana, no puede con Raillo, no pudo con Valien. En colaboración los dos centrales del Mallorca para cerrarle esa vía de acceso a un Coniglio que todavía no sabe lo que es celebrar un gol con la camiseta del Club Deportivo Tenerife. Lo busca en acción individual Jorge Sáenz y se lleva por el camino Antonio Raillo. Con el cabreo incluido, ¿eh?, del central del Club Deportivo Tenerife, que ahora está hablando con Arraiz, está pidiendo un poquito de calma el árbitro. Ahí lo vemos. Decía Jorge que busca la falta, ¿no? Que Raillo pone cuerpo y se pone por delante. Ahí vemos la acción. Mira, te voy a decir gol. una cosa. Salvando las distancias, cierto es que pone Jorge Sáenz las manos sobre los hombros de Antonio Raillo, como se las puso el otro día más o menos Morata Chiellini. Más o menos, ¿no? Bueno, la cuestión es que reclamaba Jorge que se dejaba caer, pero yo creo que la acción ya había perdido cualquier posibilidad de peligro porque le había leído bien la acción y yo creo que Jorge ya no seguía con el balón. Pero el Tenerife, sin ese acierto final, se está adueñando de terreno, vive en campo rival y achucha, ¿no? Sin hacer... Uy, qué bonito el giro de Borja Lasso ante Mar Pedraza. Lasso por dentro, va a correr Malbasis, Reina. La sacó el guardameta del Mallorca. La sacó el meta de Villanueva del Trabuco, porque con el Trabuco el que venía era Malbasis. Ay. Espera que viene por más. Suso por delante. Le va a pegar el capitán Suso. De zurda se marcha directamente a la derecha. Están pidiendo mano, ¿eh? Sí. Están pidiendo mano en el remate de Suso de un jugador del Mallorca. Yo creo que si le dan la mano, desde luego la tenía muy pegada al cuerpo. En el primer tiro, ¿verdad? Piden ahí. Sí. Y ahora se ha disculpado a Suso porque llegaba Rajic por derecha y él hace un tiro ahí que no tenía. Fíjate cómo le llega ahí al doblar y ahí fija bien, pero ahí, yo creo que no hay nada, ¿eh? No sé si le toca, pero es de rebote. Nada. No le da ni tan siquiera la mano, le da en el muslo, yo creo. Acaba de encontrar una llave para una puerta preciosa al Club Deportivo Tenerife. Se llama Borja Lasso, se llama Dásela al 8
y que él se dé la vuelta y a crear. Ha sido maravillosa la acción, en el control y luego el pase filtrado. Y Malvasic otra vez la diagonal, que la tiene muy estudiada. El Tenerife la está haciendo bien, lo que pasa es que no siempre sale. Aquí se la filtra bien Lasso y Malvasic la hace bien, pero Reina al final... Mira cómo venía Joan Sastre. Aparece de nuevo Budimir, Aridai. La parada de Dani Hernández con el escudo, con el pecho para partírselo por delante para evitar el segundo del Mallorca. Pues igual que en la de anterior, está bien Reina, pero Malvasic llegaba apurado. Aquí vemos que la acción es buena porque está Luis Pérez. Y Dani, enseguida que ve que Aridai puede recibir la pelota, ya está dando pasos para adelante. Fíjate como cuando controla no le deja ni levantar la cabeza para que tenga que terminar y le tapa toda la portería. Bien Dani aquí. Rasic. Aplausos para el portero venezolano, que ha tenido unas semanas complicadas aquí en cuanto a críticas con la afición. Tenían que hacerle caso a las palabras del capitán, de Suso Santana, que es sabio en estas lides, que sabe de lo que va el tema. Y ahí Dani Hernández salvó el segundo, el que le hubiera dado una ventaja que, tal y como está configurado este Real Mallorca, podría haber sido ya ventaja de triunfo. Sí, no le da tiempo a Malvasic a meter el pie debajo, fíjate ahí. No puede porque ya estaba Reina ahí. Y acompaña la jugada Sastre para salvar al Mallorca del empate. Se anima esta recta final del primer periodo en el Volcán. El Heliodoro sigue ganando el Mallorca, que con esto, tras 27 partidos, atención, alcanzaría los 43 puntos. Se colocaría uno por encima del Real Oviedo y se colocaría a 4 de Granada y Depor. Y se colocaría a 6 de liderato. No, muy serio. A estas alturas de temporada yo creo que en la isla... Bueno, no te pongas serio, que son motivos para que en la isla estén contentos. Bueno, no, digo muy serio porque es para aplaudirlo sin parar. Yo creo que decía que en la isla a estas alturas no esperaban estar así de bien. Seguramente lo deseaban o aspiraban a ello, pero lo hubiesen firmado. Y fíjate lo que queda todavía por delante para rematar o para seguir remando en la misma dirección. Esto es la Liga 1-2-3, que aquí nadie puede dar nada por hecho, amigo. Mira dónde está el Albacete y quién contaba en la quiniela con el conjunto de Ramis. Se está liderando y de momento no hay quien lo baje. ¿Y cómo juega el Albacete? Y el Málaga, que llevaba una trayectoria hace unas semanas que no era del todo correcta, ahora lleva 6 consecutivos sin caer y ya es segundo. Y el Club Atlético Osasuna, que empezó timidillo, fíjate cómo está ahora, que todo el mundo quiere arrimar el asco a su sardina. Y mañana nos apuntamos a verles, ¿no? Mañana que toca Fauto, ¿a dónde te vas, amigo? Bueno, mañana toca un duelo muy interesante donde no hay entradas, se va a llenar, muchos seguidores del Real Zaragoza. Osasuna Real Zaragoza, mañana a las 8:30 en Gol, vaya partidazo tenemos por delante. Y el Mallorca, es cierto que fuera de casa le está costando ganar, que solo ha ganado en Reus y en Majadahonda, pero es que es un equipo que juega muy bien al fútbol, sobre todo en Somos, O sea, las veces que le hemos visto, es un equipo que tiene las ideas muy claras. Sí. Es cierto que viene con la inercia positiva del ascenso, pero es un equipo, desde luego, de los que mejor juega de la categoría. Ya, bueno, pero esa inercia hay que mantenerla en el tiempo y esto es fútbol profesional, Y ya van 27, que no son. Sí, no son por 12. Eso lo digo, Claro. Que es verdad que con prácticamente los mismos jugadores que el año pasado, que viene con esa inercia, pero que insisto, o sea, jugando muy bien al fútbol. A eso se le llama regar bien un jardín. Jugando muy bien y, o sea, para jugar muy bien hay que tener las cosas claras, como tú decías, Fouto, y una organización que es un equipo que para meterle mano, lo decíamos antes, es complicadísimo y cuando se pone por delante más todavía. Luis Pérez trabajó ante Pervis Estupiñán. Qué bonito lo de Suso para Rasic. Va el Tenerife invistiendo, el recorte de Rasic se los lleva por delante. Aparece Borja Lasso, toca Salva Sevilla, se la queda Milla, que le pega de cabeza a Martín Valien. Aunque Milla abría los brazos pidiendo algo que no se dio. Alberto Jiménez buscando a Borja Lasso. Hubo un empujón de Pervis Estupiñán, o por lo menos le llevó la mano a la espalda y cayó el 8. Yo no digo que no haya habido empujón, pero tal como cae Borja Lasso, ahí si pita penalti, vamos. Ahí va Borja Lasso, la quiere pasar por detrás. Ya corre a Suso Santana, toca Lago Junior, aguanta Budimir. Y esto le da la vida al Real Mallorca para la falta, para el aire, para todo. Qué delantero Budimir. Pero no te lo dije yo hace unas semanas. Qué maravilla. ¿Cómo se Pero tú sabes lo que hizo este tipo en el Crotone, que lo subió solo a la Serie A, prácticamente. Pues mira, me vemos aquí la acción repetida y lo de Pervis se lo puede ahorrar, Es un empujoncito light. Sí, pero exacto, es un empujoncito light, pero si te lo pitan, luego no puedes decir que no, porque ponen las manos, O sea, a mí me parece que no es penalti, pero compras papeletas. Budimir no al lugar. Ese balón fue largo, no fue bueno. Minuto y medio de prolongación para que concluya el primer periodo en el Heliodoro Rodríguez López. Sirvió rápido Dani buscando los centímetros de Fernando Coniglio. Saca Sastre, mete el pecho Rasic. Llega
el mediocampista para apoyarse en el Litri, apoyarse en Héctor Hernández. Milla al otro lado en la distribución, va corriendo Luis Pérez, emparejado con Previs Estupiñán. Arranca Luis, lo deja por el camino, sigue Luis Pérez, el centro es bueno, atrás toca de cabeza Mar Pedraza, regulando esa zona entre centrales para que la pelota siga siendo chicharrera. Saca de zona Pedraza Borja Lasso, a pesar de que la intención era pisar área y recibir ese buen balón que colocaba Suso Santana. Tiene que hacer la falta Jorge Sáenz sobre Dani Rodríguez porque ya estaba corriendo Aridae y esa era la idea que tenía en la cabeza el gallego. Amarilla, Fouto. Sí, tarjeta amarilla para Jorge Sáenz, que además estaba apercibido, 5 cartulinas, esta es la quinta, así que se pierde el próximo partido, que es contra el Reus, pero como el Tenerife descansa, pues se aplaza la sanción al siguiente partido del Tenerife. Ajá, y me parece clarísima, y otra vez una buena acción del punta de Budimir, pero también saliendo Dani con un control tremendo y le obliga, como tú decías, porque en caso de no pararle se volvía una contra peligrosísima, con Aridaya ganándole la posición a Héctor. El pelotón de pensamientos que debe haber en la cabeza de José Luis Oltra, A ver cómo es capaz de que un equipo que está jugando aproximado a lo que él entiende como la idea de juego ideal no acaba de sentenciar en metros finales, no acaba de dominar las áreas. No, y mira que lo intenta, tiene 2-3 conceptos muy claros a la hora de elaborar los ataques, pero primero que el Mallorca lo contrarresta bien y luego que falta un poquito de esa luz en el tramo final. 1 minuto. Para que se acabe la primera, ¿no, Fouto? Sí, hombre, aquí que todavía queda mucha tela por cortar. Toca con Eglio. Despejó, ahora con poca fuerza Dani Rodríguez, pero vino a recuperar, a corregir de inmediato con Malvasi. Malvasi se la quiere llevar, está con Sastre, está con Dani Rodríguez. La pelota se pelea hasta el final, le sujetaron de la camiseta. Malvasi que sigue, Malvasi que cae, se quiere poner en pie. Va el Tenerife, sigue Malvasi, remontó la línea de fondo, esperaba Racing, la saca, salva Sevilla. Adelanta Budimir a Alberto Jiménez, pero aparece Milla para jugar de primeras y para que el Tenerife busque la última del primer periodo. Luis Pérez, Suso Santana, va al centro de Luis Pérez, está esperando con Iglio, está esperando Borja Lasso, pasó por encima de ambos, nadie llegó a tocar, es portería y se acaba la primera parte en el Volcán, en el Heliodoro Rodríguez López ganando el Real Mallorca 0-1, ganando el conjunto de Vicente Moreno y de momento impidiéndole al Club Deportivo Tenerife que pueda generar ocasiones claras de peligro. ¿Cómo responde el Heliodoro? Bueno, de momento yo creo que con indiferencia, porque saben que todavía queda la segunda parte e insisto, se pidió que el público apoyara a los jugadores, sobre todo para hasta que finalizara el partido, que por lo menos durante el partido la gente apoyara. Vemos ahí a Milla hablando con Daniel O'Connor, con el árbitro del partido, de alguna jugada de la primera parte en la que han pedido cartulina a los jugadores del Tenerife. Más contentos se marchan los jugadores de Vicente Moreno con ese gol de Pervis Estupiñán, que estaría dando 3 puntos importantísimos aquí al Mallorca en la isla de Tenerife. Situación delicada para el Tete, situación prácticamente idílica para el Real Club Deportivo Mallorca. Es la Liga 1-2-3, los guiones cambian, los giros se pueden prever. ¿Llegarán o no? Se lo contamos en unos minutos aquí en Gol. Hasta ahora. Hasta ahora. Enso, el círculo de la unión. Así te sientes cuando todo se une de manera perfecta. Mazda CX-5. Tú lo completas. Chavales, me cambio de equipo. ¿Qué dices? ¿Te puedes cambiar de amigos? No, hasta de familia, pero de equipo no. Que me cambio el de los casados. Ah, que te cases. Ay, qué bueno. Enhorabuena. Gracias, hombre, gracias. Enhorabuena. Ya no te cambies de esta. Mau 5 estrellas, un sabor muy grande. ¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante. Consigue hasta 110 euros en Freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es. Te gusta ganar y lo sabes. Mi instinto me dice por qué equipo debo apostar. Mi razón me dice que la temporada pasada Betfair ofreció mejores cuotas en más partidos de la liga que la competencia. Por eso confío en Betfair. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Madre mía, hazme algo moderno. ¿Pero en qué estabas pensando? Mira estos, ya se están riendo. Me rapo. Oye, que este tío se supone que sabe. Igual lo peto, ¿eh? Venga, juégatela, Paco, que apostar es humano. Llévate hasta 200 euros para apostar en Luquia.es. Se habla de este partido como un clásico de la 1-2-3. Por equilibrio de fuerzas, sin duda lo es. A ver si esta vez sirve para confirmar trayectorias o para darnos alguna sorpresa. Mañana, la Liga 1-2-3. Osasuna-Zaragoza. En Gol. ¿Cómo es tu seguro? ¿Berti o falso? Tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en Berti.es. La Real viaja a Montilivi con el objetivo de llevarse los 3 puntos a casa. Curiosamente, el Girona tiene el mismo objetivo, pero sin dejar que esos puntos se escapen de la suya. Este lunes, la Liga Santander. Girona, Real Sociedad. En Gol. Tras un intenso día, necesitamos darnos un capricho. Y hay algo a lo que no puedo resistirme. Una crujiente baguette con queso Brie President. Tan suave y cremoso. Un verdadero placer. Irresistiblemente perfecto. Cuando busco sabor, elijo Brie President. President avec plaisir. Déjate de jueves, de miércoles y de sabamingos. A nosotros los lunes de toda la vida nos valen. Y tanto si nos valen. Este lunes, los lunes al Gol. En Gol. Todo lo que conocías de los híbridos cambia cuando pisas el acelerador. ¿Cómo puede ser tan potente y tan silencioso? Conduce la revolución eléctrica. Nuevo Honda CR-V híbrido. Cuando pensábamos que tener un clásico en semifinales era lo mejor, llega algo que lo supera. Un clásico que decide la eliminatoria. La final está muy cerca y los dos quieren estar en ella. Este miércoles, vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Real Madrid-Barcelona. En Gol. Es necesario desinfectar la prótesis dental a diario, pero la pasta de dientes no lo consigue. Corega combina 4 agentes activos que eliminan 10 veces más bacterias causantes del mal olor que la pasta de dientes regular. Por eso se recomienda usar Corega a diario. Corega, tu prótesis más limpia y fresca cada día. ¿Buscando un ligue? Esta es clara, alegre, romántica, encantadora. Y tiene gonorrea, pero no lo sabe. Cada 30 minutos se diagnostica un caso de enfermedades de transmisión sexual. Usa el preservativo. Ten una cita con Durex. El Valencia consiguió una remontada histórica y le dio la vuelta a una eliminatoria que por un momento parecía decidida. Mestalla será testigo de la confirmación o de otra sorpresa. Este jueves, vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Valencia-Betis. En Gol. ¡Se me ponen las plumas de punta! Renace la pasión por la Champions. Vente a Movistar y te damos todos los partidos gratis hasta final de temporada. ¡Mola!
Entreacto en el Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife, donde el conjunto local, el Club Deportivo Tenerife, recibe al Real Club Deportivo Mallorca para abrir la 27ª jornada en la Liga 1-2-3. De momento, victoria 0-1 para el conjunto visitante. Y te digo, recuerda que si aún no has realizado tu primer depósito, tras registrarte, BWIN duplicará ese primer depósito que realices hasta un máximo de 250 euros. No pierdas esta oportunidad, vive emoción, elige BWIN. Elige el Real Club Deportivo Mallorca de momento instalarse en zona de playoff y lo elige después de este tanto de Pervis Estupiñán. El ecuatoriano aprovechando esa pelota atrás de Lago Junior y cruzando ese balón al interior de la portería del conjunto chicharrero. Tiene por delante un reto también el conjunto de José Luis Oltra. Además, disfruta la Liga en BeanConnect desde tu televisión o dispositivo por solo 9,99 al mes. BeanConnect, fútbol en un clic. Y veremos lo que sucede en la segunda parte en el Heliodoro, en el Volcán. ¿Entrará o no en erupción? Ahora se lo contamos. Bienvenido al territorio BWIN. Aquí tú puedes ser la leyenda de los deportes. Está a punto de arrancar la segunda parte en el Heliodoro Rodríguez López, donde Tenerife y Mallorca están inaugurando la jornada 27 de la Liga 1-2-3. Todavía nos quedan 45 minutos por delante en los que pueden pasar muchas cosas, entre ellas muchos goles. Pero ¿quién de los dos crees que será el primero en marcar tras el descanso? ¿Crees que va a ser para el conjunto de José Luis Oltra? Pues apostando 10 euros en bwin.es podrás llevarte 17,80. Si en cambio crees que el primer gol de esta segunda parte lo va a marcar el Mallorca, con 10 euros apostados podrás llevarte 27. Y en cuanto a intensidad, ¿cómo crees que va a arrancar esta segunda parte? ¿Crees que vamos a ver goles en los 15 primeros minutos? Vamos a entrar de nuevo en bwin.es. Si crees que sí, que al menos vamos a ver un gol, apostando 10 euros podrás llevarte 26. Y si en cambio crees que no va a haber goles desde el minuto 45 al 60, apostando 10 euros podrás conseguir 14,40. Y recuerda, si todavía no tienes cuenta en BWIN, tras registrarte y hacer tu primer depósito, BWIN va a duplicar al instante esa primera cantidad que deposites hasta un máximo de 250 euros. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Vive emoción, elige BWIN. Green light go, that's all I know. Move all day and I never get tired. Move all day and I never give up. Move all day and I never get tired. Move all day and I never give up. Nuevo Samsung Galaxy S10. Precómpralo ya y llévate los nuevos Galaxy Buds. Dale más potencia. Dale más magia. Dale más energía. Dale a uno. Dale más. Dale Sportium. Consigue 11 euros gratis por registrarte hasta el clásico. Esto es el Heliodoro Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife. El Club Deportivo Tenerife recibiendo al Real Club Deportivo Mallorca. Duelo de islas en el día de hoy. Y de momento los puntos volarían a las Baleares. Volarían a Palma, donde el cuadro de Vicente Moreno está consiguiendo de momento ganar el partido. Ha ganado 2, lejos de Sonmos en lo que llevamos de temporada. Y veremos si el cuadro bermellón es capaz o no de mantener esta ventaja que le pueda dar el tributo máximo. El premio mayor de los 3 puntos de una atacada. Para evitarlo, el Club Deportivo Tenerife necesita algo que se le viene resistiendo en los últimos partidos. Hasta el inicio de este acumulaba 390 minutos de juego consecutivos sin ser capaz de ver portería. Hoy ha tenido la pelota. Hoy ha jugado en campo contrario. Hoy se ha acercado a la portería de Manolo Reina. Pero acercarse no significa hacerle trabajar al guardameta de Villanueva del Trabuco, que le sacó una Filip Malbasic y que no ha tenido que aparecer mucho más. No ha tenido demasiados requerimientos por parte de la ofensiva del conjunto de José Luis Oltra. Isaac Fouto a pie de campo. ¿Prevés que pueda haber algún cambio? En todo caso, ya del tirón repasamos banquillos, si te parece.
Bueno, de momento yo creo que no va a haber ningún cambio porque ya están los jugadores del Tenerife sobre el césped y no veo que se mueva nadie en la zona de banquillos. Y en el Mallorca, que todavía no ha saltado al campo, vemos que está el banquillo peloteando. Recordemos que en el banquillo del Mallorca, además de Xisco Campos, está Alex López, Monteagut, Fran Gámez, Nikola Stojiljković, el futbolista serbio llegado de Estrella Roja, Baba, y Leo Suárez, el jugador cedido por el Villarreal. Y por parte del Tenerife está Isma López, está Tyron, está Carlos Ruiz, Iker Undabarrena, Nano Mesa y Raúl Cámara. Ese es el banquillo de José Luis Oltra. Está el Club Deportivo Tenerife con su preparador físico aguardando por la vuelta tanto del colegiado de O'Connor Wright como del Real Club Deportivo Mallorca. Ahí vemos a Fran Gámez, futbolista que por la banda derecha del Real Mallorca durante prácticamente toda la primera vuelta fue una verdadera revelación. A pesar de que no es un futbolista excesivamente joven, sus prestaciones en el fútbol profesional, donde apenas se le tenía reconocido, fueron de un nivel mayúsculo. Ahí ha conseguido atarle el conjunto de Maeta Molango, que por ahí también tiene algo que decir. Ahí vuelven los bermellones, ahí vuelven los baleares. Un 0-1, tal y como tenía configurado el partido en su cabeza el Real Mallorca, es un resultado que le permite jugar con el Tenerife. Sí, yo creo que sí, satisfecho seguramente. No jugar con fuego, pero sí con el Tenerife. No, satisfecho Vicente Moreno por esa primera parte, aunque creo que ha tenido minutos finales donde ha abandonado esa salida buena de la presión, también por el buen hacer del Tenerife, pero eso ha permitido que el equipo insular, bueno, el Tenerife, porque los dos son insulares aquí, el Tenerife, el equipo local, se instale en el campo del Mallorca y eso siempre tiene sus peligros, ¿no? Hemos visto la de Malvasic y alguna llegada más. Eso tiene que evitarlo el Mallorca, tiene que volver a esa salida en la que le hemos visto en los primeros 15-20 minutos, en conectar con el punta y sacar algo, en que Aridai y Lago corran, pero como tú decías, el tiempo va corriendo a su favor, el Tenerife se puede poner nervioso, la verdad es que tampoco da una sensación de mucho peligro y lleva ya no sé cuántos minutos sin marcar gol y el Mallorca eso lo sabe hacer. ¿Ha vuelto ya O'Connor Wright o no, Fauto? Bueno, sí, ya ha vuelto el árbitro riojano. Ya sabéis que si no llega el árbitro no se puede empezar el partido. Pero bueno, ya están todo preparado aquí y también ya los primeros jugadores que van a salir a calentar, que ahora os digo quiénes son. ¿Qué estabais cenando y no queríais dejarlo a medias antes del postre o qué? Que no, si aquí todavía es muy temprano, Héctor. Aquí tenemos ahora mismo las 9:01 de la noche, una hora menos, recuérdalo. Pues a esa hora arranca el segundo periodo, lo hace jugando Pervis Estupiñán para decirle al Club Deportivo Tenerife: si la quieres, ahí la tienes. Eso es, saca la tuca, de mí esta me da risa, ¿no? Luis Pérez para Jorge Sáenz. En cuanto alguno se ponga a calentar, no hace falta ni que nos pidas paso, Fauto. Tú vas con todo arriba. Como venía también el conjunto de José Luis Oltra, la saca Antonio Raello. Esa pelota se marcha directamente por donde la había sacado también Pervis Estupiñán, para que vuelva a repetir esa situación en el conjunto local, el cuadro chicharrero. Ahora por el otro lado, porque se orienta ya Alberto Jiménez. El de La Oliva, el de Fuerteventura, el majorero para Jorge Sáenz. Jorge Sáenz de Mira Colmeiro, que toca en corto para Suso. Va corriendo Luis Pérez a la espalda de Pervis. Va Luis Pérez, cruza Antonio Raello. Y a ver qué hace Pervis. Pues la quiere bajar y se equivoca. Tocó Lasso. De Gamilla, el centro tenso. Pasa por encima de Coniglio. Pasó por encima de Malvasic. Y llega un poco tarde Uros Rasic. Quiere correr por fuera, pero no vio que tenía las piernas largas Aridai. Rasic tira la bicicleta. Espera por Héctor Hernández. Llega al lateral para forzar el saque de esquina para que el Heliodoro Fauto empiece a creer. Sí, se viene arriba en el inicio de la segunda parte el Rodríguez López, intentando apoyar al equipo para conseguir el empate. Ya sabéis que aquí hay mucha presión, así que el público, que insisto, que se viene arriba. Te he visto una puerta de acceso al Heliodoro muy bonita, ¿eh? Ahora nos vas a hablar del estucado y de lo bien que pinta. Preparado Luis Mella, va cerrando ese balón en área pequeña, tiene que sacar Reina, había tocado en Pedraza y tuvo que llegar de nuevo el guardameta del Real Mallorca para poder apropiarse de ese balón. Ustedes ya lo saben, pueden participar con nosotros en redes sociales. Almohadilla Gol a León 23, @gol. Ahora sí, Fauto, dinos cómo es esa puerta tan bonita, que te he visto una foto y me quedé prendado. Esas son de las puertas que ya no quedan en ningún estadio. Es una de las entradas del Rodríguez López, si no me equivoco, la del Gol Norte. Y bueno, es una entrada muy antigua, tipo la del Estadio Insular.
en el estadio de la Unión Deportiva Las Palmas. Y bueno, insisto, es de esa... Escúchame, llámale estadio de Gran Canaria. No le llames insular. Que se resbala Dani. Gol de Budimir. Gol Budimir. Gol del Real Club Deportivo Mallorca. Cuando las cosas no salen, no salen. Y a Dani Hernández el fútbol le está haciendo vivir una parte amarga. Acaba patinando, acaba resbalando el venezolano en esa cesión atrás. Y está Budimir para hacer el segundo del Real Mallorca. Ahí vemos cuando quiere ir a por ese balón, se acaba enganchando. Y Budimir aprovecha para hacer el segundo. El que allana el camino de la victoria para el Real Mallorca. Es la jugada desgraciada. Es el infortunio de Dani Hernández. Es el gol mallorquinista. Bueno, no hace falta comentar mucho la jugada, ¿no? Al final vamos a darle el mérito a Budimir por presionar. Creo que la pelota de Jorge tiene poco riesgo, pero quizá un poco más tocada le facilita a Dani tener ventaja. Pero bueno, si pasa eso, es una desgracia y el punta está listo y se le pone esto al Mallorca realmente bien, ¿eh? Bueno, pues es una jugada desgraciada desde luego para el portero del Tenerife, que ya decíamos que estaba... bueno, ahora comentamos una jugada porque ha fingido Coniglio, el delantero argentino, una especie de agresión de Dani Rodríguez, y O'Connor Wright le ha mirado y le ha dicho: lo he visto, no finjas. Le ha dicho al delantero argentino. Eso ha pasado justo cuando ha sacado en el centro del campo el Tenerife, y decía del gol que Budimir marca su segundo gol, insisto, con la desgracia para el portero del Tenerife, que se ha resbalado en esa jugada, así que más infortunio no se puede tener. Pues Budimir, que ya había marcado de penalti en una especie de panenca, que salió finalmente con éxito, y este es el segundo de un futbolista que llegaba para darle saltito de competencia al Mallorca, y lo que le está dando también es saltito de gol. Sí. Van 4,5 del segundo periodo. Hay que ver cómo ahora se traslada la sensación a la grada, al Heliodoro, al contexto, y también cómo la aprovecha el Mallorca, que venía con Aredá y Dani Rodríguez. Si es capaz de levantar esta situación en el Club Deportivo Tenerife, pondría un punto de inflexión seguramente importante en la temporada, pero ahora mismo se adivina difícil, ¿eh? Se adivina bastante complicado, sí, por llamarlo de forma fina. Sí, pero está la cosa complicada. Va corriendo Budimir, esa no va más, bandera arriba. Pero de verdad que, mira, ahora mismo se cumple el 50, o sea, minutos hay, ¿eh? Se antoja, como tú dices, muy difícil, pero tiempo le hay. Oye, Héctor, que lo de la puerta me refería al insular, pero al antiguo, ¿eh? Es que yo soy muy viejo. Yo el estadio insular lo conocí, jugando el Turu Flores en la Unión Deportiva. Por eso te decía que es que me recordaba mucho a la entrada del viejo insular. Rasic, resuelto queda. La apertura para Suso Santana, enfrentando a Pérez Estupiñán. Va el capitán, va el Tenerife, Milla. Llega Luis Pérez para el centro de primeras. Tocó en Lago Junior, sirve de banda el Tenerife. Ha sido golpe para el Tenerife esto, obvio también, lógicamente. No solo por cómo se te pone el partido, sino para también el cómo, ¿no? Que tienes esa sensación de decir, madre mía, es que nos pasa todo. Borja Lasso buscó la sociedad con Euro Rasic, acaba recuperando, sale a la Sevilla y va Zabala de Porreras a correr. Es Joan Sastre por fuera, Aridae. Sastre, Budimir, Aridae a la derecha. Espera Héctor Hernández, espera Aridae en la pisada. Está buscando de nuevo a Joan Sastre, quiere correr, supera, le pega de zurda a Joan Sastre. Tocan a Alberto y saque de esquina. El Tenerife no está. No, y si le llega a filtrar Sastre, balón a Dani Rodríguez, que llegaba, me parece a mí que estamos hablando de otra cosa. Está ahora mismo el Mallorca con la sensación de que esto lo tiene absolutamente bajo control, y el Tenerife todo lo contrario, ¿eh? Fíjate cómo están ahí las cabezas en los córners, medio agachados, están diciendo, es que esto no va. La cara de Oltra ahora mismo que hemos visto en ese primer plano lo hizo absolutamente todo, Salva Sevilla a la ejecución desde el rincón de la bandera el Mallorca. Quiere ahondar en la herida. Sirve en corto
para el centro, tenso la área y que va cayendo sobre la cabeza de Mella. Persigue Budimir. Y a Budimir le persigue Jorge Sáenz. Al punto de penalti, de cabeza Rasic, le pega Dani Rodríguez. La revienta de zurda sobre Malbasic. Le piden a Suso que corra, pero Suso por delante no tiene a nadie. Marca el tempo de la jugada. Encuentra a Borja Lasso. Está corriendo Coniglio, está corriendo Malbasic. Va Luis Pérez, al otro lado Mella. Se suma Suso, va el Tenerife. Luis Pérez buscando a quién. ¿Qué cabeza? La de Coniglio, la de Suso. Toca de cabeza Suso, Malbasic. Al palo. Al larguero Malbasic. Tú lo decías, Jofre Mateo. Cuando no va, no va. Fíjate la cara de Malbasic, que a mí, sinceramente, bueno, ya no es por esta acción. A mí, Malbasic, obviamente... Le pega Rasic a la izquierda de portería. 2 seguidas del Club Deportivo Tenerife. A ver si agarra o no un poco de ánimo con esto. Pero van 2 avisos serios para el Real Mallorca. Sí. Aplaude, decía Borja Lasso, al público, que ahora se está viniendo un poco arriba con esa ocasión que acaba de tener. No se lo cree nadie que no haya entrado ese balón de Malbasic. Es que es difícil, ¿eh? Es difícil fallarla porque ya, ¿no? Tal como te llega el portero, además, puedes casi elegir dónde ponerla, y lo hace bien porque la cruza, pero se le va arriba. Un Malbasic que decía yo que, más allá de que obviamente ni está en dinámica de gol, ni tampoco se le parece ser un jugador... ¿no? que te asegure una cantidad de goles tremendos en una temporada. Me parece un futbolista extraordinario en casi todas las intenciones y todo lo que hace de manera técnica, pero le falta eso, ¿no? Y es delantero, con lo cual no acaba de enganchar con el rendimiento que necesita. Mella, la pelota para Suso. Le sujetaron del brazo a Suso. Santana, que se vuelve loco, que mira primero a Conarraez, que luego mira a su asistente y que anda poseído después de lo que entiende como penalti, Fouto. Sí, sobre todo con el asistente, porque el árbitro prácticamente ni se ha ido a él, pero al asistente sí que se ha ido diciendo que le han agarrado. Hombre, agarrar seguro que le han agarrado, ya te digo yo que sí. Lo que hay que discutir es si es suficiente o no para que va el Mallorca penalti. por el tercero, la devolución de Budimir. Con el pie Dani se pone en pie y se la queda el venezolano, salvando el tercero del Mallorca. Sirviendo Dani, que ahora precipita ese envío. Y esto parece el Coliseo, Pulgar arriba, pulgar abajo. Sí, pero fíjate que bien Oltra, como le aplaudió aquí la jugada de Mallorca. Seguramente merecía más, pero interviene Dani de una manera magistral, reaccionando con el pie y salva aquí la acción, ¿no? Y aquí yo creo que no es suficiente lo de Pervis, ¿no? Parece el balón de Milla buenísimo. No sé, no, aquí no, la repetición no es buena. Creo que sí le toca, como tú decías, Fouto, pero no parece suficiente, no lo sé. Claro, yo creo que le frena un poco, es verdad, porque ahí se quedaba prácticamente franco, pero la historia de estas jugadas es que cuando el jugador no cae. Dani Rodríguez para Budimir, se preparaba, pero a su espalda apareció para recuperar esa pelota Héctor Hernández. Héctor para Dani, Dani que la saca sobre el costado y la manda directamente para que juegue el Mallorca de lateral. Y decías tú que es verdad que se antoja difícil, pero hay tiempo, decíamos, y la verdad es que el Tenerife perfectamente se hubiese podido meter en el partido ahora mismo con esas 2 acciones, y dice mucho también de esa reacción del alma del equipo. Lo voy a tener que decir porque si no reviento. Es un tío estupendo, Dani Hernández, y lo que le está sucediendo es muy desagradable. La pierde Borja Lasso. Pues sí lo es, tú sabes que yo he sido compañero en 2 ocasiones suyas. Espera Suso Santana. Con Pervis Estupiñán, aguanta Suso, se da la vuelta al capitán. Va subiendo Luis Pérez, espera Malbasic, espera Coniglio. Suso, por dentro, esperaba Malbasic, la jugada no progresa, la jugada no pudo ir a más. El que quiere despegar es Lago Junior, le perseguía Uro Rasic, deja jugar a Conarraez, reclama Mella. Interviene antes Borja Lasso. Se mueve Coniglio. Dentro del área Coniglio. El argentino se le va al control. Y la jugada se va pagando hasta el saque de portería. Buen movimiento de Coniglio aquí. Y un Borja Lasso que quiere todos los balones, que viene a buscarla. Y que está... Yo creo que se pisa el cordón, No sé muy bien lo que le pasa, pero es una cosa rara porque quiere reaccionar, pero se pisa el cordón de la bota y no puede reaccionar, se cae. Pero decía, ¿no? Borja Lasso espera movimiento del punta, la filtra bien y falla el control, pero... Ahí vemos a Naranjo, a Mauro, Montañés, a Camil. Sí. A todos los jugadores que están fuera de la convocatoria, que también están sufriendo desde fuera, y lo veíamos en esa perfecta realización de nuestro compañero Pablo, cuando Leo Suárez, el jugador cedido por el Villarreal, está a punto de entrar en el terreno de juego. Va a ser el primer cambio en el equipo balear. Lleva el 41. Sí, el 41. Fichita
Sub-23, ¿no? Sí, señor. Milla. Corta con el pecho Joan Sastre. Se la lleva Dani Rodríguez, perseguido por Borja Lasso. El más rápido el 14. Arrancó con temperamento el gallego, pero en la última le dio esa cuerda suficiente a Jorge Sáenz para que pudiera abalanzarse encima de él. Héctor Hernández se atreve no a correrle a Pedraza. Va por fuera Héctor Hernández. Y Pedraza, que sabía que recorriendo menos metros podía llegar a la dividida, así la saca directamente para concluir con ese avance por parte del lateral izquierdo. Milla. Rasic. Espera Borja Lasso. Esperaba Malbasic. Por dentro es que el Mallorca no te da nada, ¿eh? No. Y por fuera fíjate cómo llegan. Rasic. Borja Lasso se ofrece la devolución para Rasic. Se va asomando. Va Rasic por detrás. Tampoco en esta. Aunque consigue solventarlo con el físico. ¿Qué pelota le mete a Malbasic? Malbasic. Pasa por detrás. Malbasic. La sacó Reina. Qué parada de Reina sin ver por dónde venía ese balón. Luis Pérez a la frontal. Le pega Milla. Y eso se marcha muy arriba. En la gran oportunidad del Club Deportivo Tenerife para descontar en el tanteo y para meterse en la batalla por los puntos. Que sigue intentándolo, lo decíamos. Qué pelota de Rasic, Y se la fabrica bien, Rasic y el recorte de Malbasic. Se marcha Aridai, el futbolista canario del Real Mallorca. El que entra es Leo Suárez, jugador que ha llegado en este mercado de invierno, cedido por el Villarreal, pero que jugó la primera parte del campeonato en el Valladolid. Así que ese es el primer cambio en el conjunto visitante. Va a entrar un futbolista que en primera no ha tenido los minutos seguramente que deseaba para seguir creciendo en la primera vuelta. Y llega para convertirse en una opción más para el Real Mallorca. Un equipo que también se movió con cabeza en el mercado de invierno. Y que cercano a la hora de partido se está imponiendo 0-2. Sí, un recambio es casi hombre por hombre, ¿no? No varía Vicente Moreno, sino que refresca, que primero le da minutos a un jugador que cree que puede ser peligroso. Aridai ha hecho un buen trabajo y probablemente ya esté acusando algo. Y además también consigue como sacudir un poquito el partido, ¿no? Y que se pare, que pase una cosa distinta, porque estaba sufriendo el Mallorca. Va al Tenerife llegando últimamente con peligro. Está generando ocasiones el conjunto de José Luis Oltra. Ahora sí, en esta segunda parte. Uro Rasic para Malbasic. En el giro se quedó atropellado, pero parece que la jugada puede continuar por banda izquierda con Héctor Hernández, que levanta la cabeza, que toca ese balón de cabeza. Lasso estuvo cerca de poder anotar. Y se le están empezando a reproducir males al conjunto de Vicente Moreno, viéndose fuera de casa, por delante en el marcador. El hecho de acabar de cerrar un partido hoy ha tenido esa pizquita de Ángel para anotar el segundo. Y porque el Club Deportivo Tenerife no está acertando, pero Exacto. Si no, la cosa pintaba de otra manera, ¿eh? Sí, y esta es la anterior y reacciona muy bien Reina, aunque es verdad que le viene al cuerpo, pero bueno, hay que estar ahí. Y en esta última yo creo que Borja Lasso hay un momento, en un gran centro de Héctor, hay un momento que pierde el balón de vista. Y entonces cuando la quiere rematar ya reacciona tarde. Pero la ocasión era clarísima de nuevo, ¿eh? Balón para Malbasic, que quiere peinar de cabeza. Acude con Iglio, toca ese balón en el argentino, va peleando el 9, se levanta no la bandera, Fautó, ahí está. Sí, ha levantado la bandera el asistente. Se está empezando un poco a desesperar el equipo, ¿eh? La afición junto al equipo, 0-2 en el marcador, en casa, otra derrota. Y se está empezando a impacientar a la gente también ya. ¿A quién llama Oltra? A alguien de los que estaba calentando. Creo lo que llamó. Es Nano, creo que es Nano, puede ser. Sí. Pues por. Sí, es Nano. Nano Mesa, el ancho sí, de Murlo parece. Sí, pues ahí está Nano Mesa, que va a ser el primer cambio en el conjunto blanquiazul. Tocó de cabeza Bodemer. Asiste Héctor Hernández. Para Dani, para el venezolano, que de inmediato juega para Luis Pérez. Estamos superando la hora de juego en el Heliodoro, en el Volcán. El Tenerife ha tenido ya 2-3 aproximaciones tras encajar el segundo para poder recortar la distancia. Todavía no le entra al conjunto de Oltra. Está insistiendo por ello. Dejaba de taco Milla. No pudo de primera con Pervis. Ahora sí, Milla para Suso. Está esperando Malbasic. Está esperando Coniglio. Saca Valien. Resiste el Real Mallorca, resiste con el 0 en su portería. Ese precinto todavía no lo rompe el Club Deportivo Tenerife, que está viviendo ahora buenos minutos, a pesar de que el resultado muchas veces pueda aplacar cualquier sensación. Héctor Hernández quiere superar a Leo Suárez, sigue Héctor, pelota muy pasada para que llegue de cabeza a Suso. Lo hace también Pervis Estupiñán y cuidado con Lago.
Y cuidado con Luis Pérez. Hay fuera de juego del capitán. Hay fuera de juego del 10. Cuando ya está preparado ahí Nano Mesa, le está dando ya Oltra las últimas instrucciones a un futbolista que, recordemos, fue operado el pasado 31 de enero de esa hernia umbilical. No juega desde el día del Málaga aquí en el Rodríguez López, desde el 26 de enero, y solo ha marcado un gol ante el Tenerife en la primera vuelta. Así que Nano Mesa va a saltar ya al terreno de juego. Y estará pensando Oltra, estará pensando Nano, estará pensando en el Heliodoro, en ese condicional. Y sí, puntos suspensivos. Sí, pero ahora Oltra tiene un papelón. ¿Qué hace? Quita a Suso y pone 3 arriba que puedan hacer gol, que es lo que le falta, o quita a Coniglio y mete a Nano para poder correr y se queda sin la referencia. No es fácil el cambio. Otra vez Borja Lasso, qué bien. Otro giro más. Ahora con derribo, ahora con falta sobre el 8. Fouto, tú dices. Se marcha Coniglio, se marcha Fernando Coniglio, el delantero argentino del Club Deportivo Tenerife. Aplausos para él, ahí lleva también una mano vendada. Entra Nano Mesa. Es el primero de Oltra. Hay cambio, se pone arriba con Malbasic. Sí. Pasa esto a un 4-4-2. Le ha dicho 2, le ha marcado 2. Pero ¿quién a la banda? O Lasso se acerca, o es un 4-2-3-1, parece un 4-2-3-1, ¿no? O cómo. A ver cómo lo podemos dibujar. Porque Suso a priori continúa en la derecha. De ahí no se va a mover. Y Nano, imaginamos que se va a acercar a Malbasic. O todo va a quedar igual. No, yo creo que ahora cuando Malbasic está arriba, más tirado a la banda y Lasso y Nano arriba. Ahora yo creo que Lasso se va a poner por delante del doble pivote, que es donde estaba, ¿no? ¿Y qué pasa con Nano? ¿Que entra solo para lo de Coniglio? Yo he visto a Nano decirle a Malbasic 2 arriba. Es que a mí también me lo pareció. Pero Lasso no se está moviendo y entonces si pone 2 arriba, ¿quién es el que viene aquí a la izquierda? No acabo de... Es un tema asimétrico. Sí, no sé, a lo mejor lo deja así, a lo mejor deja toda la banda para Héctor y no mueve nada más. Pues podría ser. Parece que Malbasic es el que se viene aquí a la izquierda un poco, ¿no? Que es donde estaba jugando ya. Por eso igual me ha parecido que le decía 2. Por lo menos a nivel defensivo. Y no le ha dicho 2. Pervis recupera Suso para Milla. Milla buscaba arriba la carrera de Nano, pero cuando vio el colegiado que ese balón no era blanquiazul, acabó pitando la falta sobre el mediocampista. Jorge Sáenz para Alberto. Alberto que aguanta, levanta la cabeza Alberto Jiménez, se acerca Luis Milla, está esperando Suso Santana, se la mandan al capitán, por fuera pasa Luis Pérez, se atreve Suso, encarando a Pervis que tiene amarilla, Suso la levanta buscando alguna cabeza, encuentra la de Pedraza, toca Dani Rodríguez, va Rasic con Joan Sastre, la revienta Antonio Raillo, la baja Milla, cuidado porque se ha llevado un golpe tremendo por parte de Leo Suárez. Sí, y habla ahí Milla con Leo Suárez, se enfada un poco con el jugador argentino del Bueno, pero Real se lo Mallorca. tomó con una sonrisa, ¿eh? Sí, le ha dicho, oye, ¿de dónde no te pases? Sí, no está... Milla está por faena, no está para que se pierda tiempo ni para historias. Él lo que quiere es sacar rápido y que el equipo se meta en el partido. Y ahí tiene opción. Hay posibilidad para el Club Deportivo Tenerife. Lo quiere evitar el Real Mallorca. ¿Dónde va lo de Milla? ¿Dónde va lo del Tete? Arriba de cabeza. Había caído duro Rasic. Se le queda Nano. Nano de cabeza Rasic. Que para de Reina Malbasic. La sacó Valien. Ha llegado el eslovaco para volver a decirle al Tenerife que no. Y tarjeta, ¿eh? Tarjeta amarilla para... Sí, porque ha entrado muy fuerte ahí en esa jugada con el jugador del Mallorca, así que llevaba poquitos minutos en el terreno de juego y Nano Mesa que ve ya la tercera cartulina amarilla para el Club Deportivo Tenerife. Que se resbala, ¿eh? Yo creo que Nano se resbala, o sea, la acción es como la de Pervis, no es voluntaria, ahí lo ves. Él se resbala, pero claro, una cosa no quita la otra, se resbala pero le derriba y además le hace daño, ¿eh? Y aquí vemos otra vez la acción de, fíjate ahí Nano como pone la cabeza y se gira muy bien el centrocampista del Tenerife, Rasic, pero Reina interviene, está bien Manolo hoy en todo lo que le va apareciendo, ¿eh? La verdad es que muy buena actuación también del portero. Te voy a decir una cosa, Manolito hubo un tiempo que le caían muchas y de muchos los colores como ahora le están cayendo a Dani Hernández, pero para que el fútbol tenga memoria, acuérdense cuando la cosa va bien de lo mal que lo pasaron. Desde luego. Y viceversa.
Hay pitos, han entrado las asistencias para asistir al jugador del Mallorca. Hay pitos porque entienden que está perdiendo tiempo el jugador del Mallorca y por eso los pitos que escucháis de fondo. Aprovechan para hidratarse varios. Está siendo tratado Pervis Estupiñán. Los futbolistas del Club Deportivo Tenerife recordándole a Ocon Arraez que lo que ahora no se juegue se debería prolongar. En todo caso, el ambiente en el Heliodoro en el último mes y medio empieza a ser, desde aquel partido ante el Nastic, complicado, Fout. Sí, porque, sí, porque... No todo el mundo, digamos que sigue la misma corriente de opinión. Sí, porque además el Tenerife es un equipo que, aunque no haya hecho buenas temporadas, siempre como local se hacía fuerte. Y evidentemente la derrota el otro día ante el Córdoba, un equipo que está en descenso, no hizo ni pizca de gracia. La imagen del otro día en Cádiz, sobre todo en una de las partes, tampoco hizo gracia. Y hoy evidentemente este 0-2 tampoco. Y la gente, insisto, hoy están bastante bien porque no están pitando a los jugadores y están apoyando sobre todo al equipo a pesar del 0-2. Budimir, te digo yo que hay escisión, que hay diferentes corrientes de opinión, que lo ven de distintas formas, bajo distintos prismas. Es lo que ocurra cuando pite el colegiado al final del partido. Y no es que el Tenerife esté haciendo un partido malo para nada, El Mallorca está bien, va por delante y ha sabido manejar sus armas, pero el Tenerife ha tenido muchas llegadas. Lo que pasa es que o por Reina o por jugadas desgraciadas, pues no le está faltando al Tenerife eso, ¿no? El acierto, como no es una cosa de hoy. Transmite alegría a Pervis Estupiñán, a pesar de ahí ya llegar un poquito forzado. Buen rollo, es un tipo que genera buen rollo. Es que... Héctor Hernández. A ti te gusta mucho el flow. Malbasic, perseguido por Joan Sastre. Protege ese balón el 9, Malbasic para Borja Lasso. Se queda con esa pelota al 8, se la queda enganchada, quiere girar, tocó Balien. Y eso sí lo protege Héctor Hernández y lo protege el Litri. Es córner favorable al Club Deportivo Tenerife. Sin tregua, va por ella Luis Milla para poner un nuevo servicio, buscando a Alberto, buscando a Rasic, buscando a Malbasic, buscando a Jorge. Se queda en la frontal Lasso, está pisando área también Nanol. Hace lo mismo el capitán, Suso Santana. Milla buscando el primer palo. Ese balón no cogió la suficiente altura para poder superar al hombre que defendía ese palo más próximo, que era Pervis Estupiñán. Idrisu Baba, el ganés, va a ser el segundo cambio en el Mallorca. Buenos minutos, siempre que aparece Baba. Luis Pérez. Jorge no puede porque Reina atrapó antes y ahora... Pitó falta, Reina ha pitado que falta sobre Reina. Puede que llegue a recibir un impacto no demasiado severo de Jorge Sáenz. Sabe a lo que juega. Claro, no, Manolo es un maestro en esto, pero yo creo que sí, Jorge, en esta acción, yo creo que deja un poquito, Si te digo yo que puede haber contacto, y no te digo que no abajo, sobre ese pie derecho de Manolo Reina, pero que no parece que vaya con una fuerza desmedida como para dejar al guardameta demasiado dolorido. No, le pone más salsa que carne, Manolo Reina. Se prepara en el Club Deportivo Tenerife Isma López. Isma López, sí. Ese va a ser el segundo cambio en el equipo de Oltra, aunque antes va a salir Baba en el Mallorca. Fíjate tú, para reconocer a los jugadores que iban a entrar en el banquillo, el planito que nos ofrecen, Sí. Hay que conocerle la talla del pantalón, prácticamente. Plancha. Derribado Nano, hay juego peligroso sobre Alexander, sobre Nano Mesa. Otra pelota parada para el Club Deportivo Tenerife. Quedan 20 y prolongación en el Heliodoro Rodríguez López en Santa Cruz. Ganando 0-2 el Real Club Deportivo Mallorca, abriendo jornada ya la número 27. Y todavía nos queda por delante lo mejor. Quedan 5 para entrar en las 10 últimas, donde se corta el bacalao. Correcto, ahí es donde el sprint final, ¿no? A ver que esta puede ser peligrosa, Milla las tira todas, de un lado, de otro, de una esquina, de la opuesta. Va Milla, va el 6, va el Tenerife, la pelota va cayendo. Alberto, toca de cabeza, Rasic, gol. ¡Gol! ¡Unos! ¡Gol! Del Club Deportivo Tenerife. Gol chicharrero. Y casi se hizo el milagro. Pudo haber portería el conjunto tinerfeño. Pudo haber portería el conjunto blanquiazul. Una falta más. Estaba llegando, lo estaba seguramente mereciendo por
acumulación en este segundo periodo. El elenco de José Luis Oltra. Toca Alberto de cabeza y eso le cae a Uros Rasic como un premio barato para poder cruzar, para poder marcar, para batir a Reina y para poner esto en el 1-2. Sí, la intención del balón de Milla, muy buena pasada para que llegara Alberto, que cuando ya ve que no tiene remate, lo que hace es ponerla atrás y Uros Rasic, que la define muy bien a un costado. Creo que, como tú decías, el Tenerife merecía por las llegadas un gol. Se estrena en el capítulo goleador el serbio, el futbolista serbio, joven futbolista serbio del Club Deportivo Tenerife, cuando ha habido ya esos 2 cambios, uno en cada equipo. Se ha marchado Borja Lasso en el Tenerife, ha entrado Isma López, y también segundo cambio en el Real Mallorca, se marchó Pedraza, entró Idrisu Baba, el ganés. Había hablado José Luis Oltra que contemplaba a Isma López como lateral, pero que también tenía la posibilidad de jugar arriba y va a jugar por delante de Héctor Hernández. Quiere banda izquierda José Luis Oltra. Allá que va el 3. Allá va el Litri. La diagonal. Ha superado a Leo Suárez. La pelota para Malbase. Tocó quién. Rayo y es córner. Ahora lo sufre el Mallorca. Ahora lo aprieta el Club Deportivo Tenerife. Sí, un Malbasi que otra vez había vuelto buena pelota aquí de Héctor, y Malbasi que había con toda la intención dejado correr para ver qué pasaba, pero aquí vemos que me parece a mí que discutible el córner. Está empezando a entrar esto en erupción. Milla cierra ese balón y Reina domina las alturas para bloquear. Uy, fue poco ortodoxo, pero efectivo. Le mandó el guardameta ese balón a Dani Rodríguez, perseguido por Suso Santana. Comete la falta, se lo lleva de paseo y para el contragolpe mallorquinista. Sí, falta clarísima, ¿no? Decía Dani, pero no podéis protestar porque a mí me parece que la falta era clarísima. Mallorca tampoco espera por nadie, ¿eh? Pervis. Y menos este. Para Lago Junior, poco del futbolista costamarfileño, pero poco necesita también para ser resolutivo. Lago Junior para Salva Sevilla. Había caído Milla, sigue Salva. Espera Leo Suárez, se prepara, todavía no va de zurda. Amaga para tocar hacia Lago. Y la pelota no fue buena del argentino. Fouto ahí abajo. Me imagino que la temperatura también crece. Sí, está aplaudiendo. Hemos visto a Milla aplaudir a la grada para que se venga arriba. Se está viniendo el público arriba después de este gol del Club Deportivo Tenerife. Y también está pidiendo Vicente Moreno en el banquillo del Mallorca tranquilidad a los suyos. Y era buena esta última del Mallorca con Salva Sevilla, que buscaba la pared. Equivoca el control Leo Suárez y ahí pierde la ventaja, pero la estaban construyendo bien. Suso, el Tenerife a pura raza. Suso para Malbasic. Ha llegado para recuperar esa pelota Antonio Raillo. Juega el cordobés por delante. No puede llegar Budimir. A Budimir me parece que le van a tener que dar socorro, le van a tener que dar auxilio. Si no quieren ver cómo desfallece de forma definitiva tras lo que está trabajando sin balón también en este segundo periodo. Baba. El cuero del ganés, el de Acra. Recupera muy arriba el Tenerife. Suso se prepara. Todavía no de zurda. Suso por delante. La dejada de Malbasic. Quiere correr Isma López. Sastre llegó y la saca para que el Club Deportivo Tenerife, a falta de más de un cuarto de hora, esté llamando mucho, esté rellenando muchas líneas, esté a punto de cantar bingo. Jorge Sáenz se atreve, le pega a Jorge. ¡Qué pelotazo sobre la cabeza de Antonio Raillo! Yo no sé cómo no lo tiro. Se ha quedado de pie, y venía... Mira, ahora se cayó Fouto. Cuidado con Antonio Raillo, porque la pelota venía muy, muy dura. Sí, y de hecho ha hecho rápidamente el gesto el árbitro de que entren rápido, porque el central cordobés se ha hecho mucho daño, ese golpe en la cabeza, y rápidamente han tenido que entrar las asistencias cuando los jugadores aprovechan para ir al banquillo a refrigerarse, a beber un poquito de agua, los jugadores tanto del Mallorca como del Club Deportivo Tenerife. Pues a ver ahora el Mallorca cómo reacciona ante esto. Hemos visto a Vicente Moreno intentar, ¿no?, mantener la calma, que no se le vea perdiendo los nervios y meditando la decisión. Ahora esto de Raillo, por mucho que sea totalmente justificado, le viene bien al Mallorca para enfriar. Fíjate, manda a calentar a Chisco para si tiene que poner a otro, o también para ver cómo está Raillo. Pero el Mallorca necesita un punto de pausa y recuperar un poquito la pelota. Hemos visto que construía un ataque hace nada, un ataque muy bueno, pero el Tenerife se está viendo ahora mismo muy capaz, porque no solo está pisando mucha área, sino que recupera muy rápido la pelota.
Quedó un poco conmocionado ahí Antonio Raillo, pero bueno, ya se marcha justo a la banda para salir del terreno de juego después de ese pelotazo que sufrió el jugador central del Real Mallorca. Pues porque en ese camino estaba Antonio Raillo, pero el golpeo de Jorge Sáenz, tal y como iba de trayectoria, invitaba a pensar en golazo, ¿eh? Sí, iba con muchísima intención, ¿eh? Joan Sastre. Budimir no pudo ahora con Alberto. Toca Isma López, la baja Rasic para que se dé la vuelta a Nano. Nano no sabía que a su espalda no había nadie. Ahora sí le avisan, está pidiendo para volver Raillo. Aguanta Malbasic para Nano, no le gana en la espalda a Joan Sastre. Corrigió esa posición en el lateral derecho. Es Isma López, de zurda por delante para Nano. Va Isma, se la pide el Tenerife, que intenta ponerle agallas, ponerle corazón, ponerle todo lo que se le tiene que poner a una situación como la que estaba viviendo. Va a ser portería favorable al Mallorca. Ha caído Joan Sastre, pero seguramente lo que necesite también ahora mismo, cuando seguramente es más difícil lograrlo, es ese punto de orden, ese punto de cabeza, de sangre fría. Rápidamente para se no lleva entrar el balón. también en este tipo de situaciones, porque ahora el que cae es Joan Sastre de Fouto. Sí, se está calentando un poco el público porque ahora entienden que evidentemente Sastre estaba intentando arañar segundos al crono, cuando hemos visto rápidamente a Luis Milla, que ha cogido el balón y se lo ha puesto ahí a Manolo Reina rapidísimo. Es que no quiere perder ni un segundo el Tenerife. Te voy a decir una cosa, si no es por esa leve carga de Mar Pedraza sobre Alberto, la pelota no sale a pies de Rasic, ¿eh? Ya, pero Alberto lo hace con toda la intención, de dejarla ahí a lo que llegue. Y tú decías, lo hemos dicho ya al principio, al principio del segundo tiempo, el Mallorca va a poder jugar con el Tenerife y lo está haciendo. Es que lo que le va a costar al Tenerife es mantener la calma con este tipo de acciones, porque con la urgencia que llega y con las ganas que tiene, cuando el rival hace según qué cosas, lo normal es que pierdas algo los nervios, ¿no? Alberto Jiménez. Milla, el Tenerife hilvanando, construyendo, dibujando la diagonal. Suso Santana, que ha roto a Pervis, se mete Suso, sigue el capitán Suso, ha caído Pervis, pero antes llegó a tocar la pelota lo justo para evitar ya el golpeo del 10. Leo Suárez permite la llegada de Joan Sastre. La segunda parte se le está atragantando al Real Mallorca, pero todavía va por delante en el marcador el conjunto balear. Está rapidísimo Héctor Hernández para que Dani Rodríguez ya no pueda ni siquiera quedarse con ese balón. Alberto busca arriba a quién va a llegar, o por lo menos lo intentaba. Suso Santana indica fuera de juego. Sí. De Suso. Que Suso venía desde... Pero ¿de dónde tenía que venir a por ese balón de cabeza para que pite fuera de juego? No lo sé de dónde venía, pero si estaba... Si lo vio el asistente y acierta, desde luego... Es éxito rotundo, pero vamos, parecía que tal y como caía ese balón a la altura del terreno de juego para que llegara a Suso, mucha y muy larga tenía que ser su carrera, ¿eh? Sí, no. Es extraño, pero vamos, si lo pita será que algo ha visto, ¿no? Dani Rodríguez. Ay, buah. Cae ante Héctor Hernández, es de banda, dice el asistente, y ahí sí que ya se abre la caja de Pandora. Porque lo que entiende como falta el Real Club Deportivo Mallorca lo entiende como banda del Tenerife, y Héctor Hernández entiende que Dani Rodríguez está haciendo de más. Se están calentando mucho los ánimos. Tarjeta amarilla para Héctor. Tarjeta amarilla, la cuarta que ve un jugador del Club Deportivo Tenerife, la de Héctor Hernández, por esa amago de Tangana, cuando Ocon Arraiz está llamando a otro jugador. A Rasic. A Aranzi, sí. Pues otra tarjeta amarilla, que se está cargando ya demasiado el Tenerife de cartulinas amarillas en esa jugada. La verdad es que estos minutos le está viniendo mucho mejor al Mallorca, Aquí vemos, que yo creo que la jugada es pelota dividida, ¿verdad? No sabemos si al final llega a tocar balón o no. Aquí lo vemos. Sí, toca balón, pero también es verdad que se lo lleva por delante. O sea, por mucho que des al balón, lo que no puedes hacer es ir con todo y pretender que no se haga daño, ¿no? Pues parece esa era la jugada del sí lo vio, de Suso, ¿no? Sí. Lo vio el asistente. Sí, estaba caminando por detrás de... Las cosas como son. Bueno, va con Arraiz ahora, el colegiado riojano, a la banda, porque, insisto, no solo se está calentando mucho el partido en el campo, dentro del campo, sino también en la banda donde están calentando los jugadores. Y le pedía a Luis Milla ahora que, por favor, que se centrara en el partido. Eso es, que se olvide de las cosas y que vayamos al juego, pero no entiendo que le haya sacado amarilla y no pite falta, ¿no? Pero yo creo que fue por la protesta.
Eso es, y porque va el jugador del Mallorca a decirle que se levante rápidamente. A ver, porque esto hace que muchos se encorajen en la carrera frenética de Nano, que fue derribado. Se levanta el Heliodoro para protestarlo y ahora sí, Ocon Arraiz para Joan Sastre. La de Nano, sí, ¿no? amarilla para Sastres, que dejó la ley de la ventaja. Al ver que no fue tal ley, pues se echó atrás y pitó la falta. Yo creo que aquí en este caso el árbitro lo ha hecho bastante bien. Sí. No fue tan ley ni tan ventaja. Exacto, sí. La pelota que le había puesto a Malvasi no era ninguna ventaja, y ya no es la primera vez que lo hace, Fouto, ya es la segunda vez que deja jugar a ver qué pasa y luego pita la... Mira Dani Pendín. Mira cómo le dice al Real Mallorca que saque esa línea lejos de la frontal del área. Mira el segundo argentino de Vicente Moreno. Ahí es quien lo manda. El Tenerife buscando el empate. El Mallorca resistiendo por la victoria. Milla al golpeo, buscando levantar esa pelota cerca de la corona, donde se asomaba Rasic, pero donde asomó también la cabeza Antonio Raillo. Luis Pérez va de nuevo con Milla. El Tenerife se acerca. El Tenerife lo quiere. Saca ante Budimir. Héctor Hernández de cabeza se equivoca, no ha impactado, no ha impulsado ese balón. Salva Sevilla con Alberto, le quiso hacer la falta, va Pervis corriendo con ella. Está Leo Suárez, está Lago Junior. Pervis, aguanta Pervis, Lago, el Mallorca, Lago, atrás. Ha tocado Jorge Sáenz. Esa esquina para el conjunto visitante, después de ese contragolpe en el que Pervis se la dio más tarde de lo que la quería Lago Junior. Más tarde. No es que no la haya hecho bien en la conducción, pero se la da más tarde porque le hace, al final tarda tanto que le hace frenar, y cuando el Lago frena ya no tiene ventaja para en la carrera tomar ventaja sobre el volver a arrancar defensor. Ya. Exacto. Es más difícil y el otro viene con la inercia. Eso es, pero la acción estaba bien ejecutada, en cuanto a fijar, pero ahí ha tardado un punto de más. El golpeo cerrado de esquina. Rápido Dani Hernández. Agarra y pone a correr a Milla y pone a correr a los suyos. Dirige. Agarró el Manillar Milla. Tirando para que sea Isma López el que ya superó la media cancha. De nuevo para Milla. Se da la vuelta. Va corriendo Malvasic. ¡Qué pelota! Malvasic. Estuvo el Tenerife rozando, acariciando el empate a 2. Malvasic está de negra, Sí, no tiene su noche hoy Phil Malvasic. Cuando va a haber tercer y último cambio en el equipo de José Luis Oltra, sale al terreno de juego Tyron. El jugador que se marcha es Héctor Hernández. Tyron era ya lo más ofensivo que le quedaba a Oltra en el banquillo. Y también va a haber cambio en el Real Mallorca. Nikola Stojiljković, el delantero serbio, va a salir al terreno de juego. Pues Isma se va para atrás, ¿no? Por esa tarjeta también que tenía Héctor, por el riesgo que puede suponer de cara a estos últimos minutos. Y Tyron se va a poner en esa posición ahí, enganchando con Milla por delante, entiendo. La de Malva sí que era buena porque había visto que Reina estaba descolocado, que estaba fuera de portería, pero no le coge la rosca que quería en el golpeo. Dani Rodríguez dejando para Babá. Finta Babá y el Mallorca, que ha tenido problemas para poder reclutar el balón en este segundo periodo. Está consiguiendo de todos modos ir aplacando un poco también ante la merma física que asume el Club Deportivo Tenerife. Las aproximaciones del conjunto de José Luis Oltra ya las está espaciando algo más, y eso le permite que poco a poco, y a falta de 5 más prolongación, los puntos estén muy cerquita de entrar en la bolsa. Se va Salva Sevilla, entra este delantero serbio, Nikola Stojiljković, delantero que llega del Estrella Roja, propiedad del Sporting de Braga, un delantero potente, 15 partidos y 5 goles en Belgrado. Y 4-4-2 para los bermellones. Se queda Dani Rodríguez con Babá, y arriba Budimir y Stojiljković, a ver si lo digo bien. Lago Junior pisando área. Pervis. El envío del ecuatoriano, reclama Dani Hernández, que recoge. De nuevo tenía Milla, pero esta vez va a jugar el largo. Manda esa pelota muy arriba. Antonio Raillo con Nano, que le mete el cuerpo y consigue bajar ese balón, aunque luego no llega. Ahora sí, Suso Santana con Pervis, le sujetó la jugada. Podía continuar si lo quería Ocon Arraiz, pero cuidado con Pervis y Suso Santana, porque si hay amarilla se va. Sí, es la segunda amarilla para Pervis Estupiñán. Para el futbolista del Real Mallorca. Ya nos han fastidiado la entrevista del final del partido, porque ahora sí que no podemos hablar con él al estar expulsado. Ojo, porque se lía, ¿Otra vez? Se lía ahí, sí, se lía ahí Pervis con Alberto.
y tiene que poner paz, evidentemente, el jugador del Tenerife, cuando vemos a Dani Hernández salir de ahí y decir a los jugadores del Tenerife que no entren al trapo, porque esto le está viniendo mucho mejor al Mallorca en la pérdida hasta de tiempo. Pues ahí sí que es verdad que cuando la pelota dividida arrastra a Suso y se la lleva, la mano de Pervis va sobre la clavícula de Suso Santana, y ahora es Jorge Sáenz el que intenta decirle a Pervis que acelere. El colegiado que ya lo expulsó y que no toma medidas mayores, con lo que Pervis obviamente juega para los suyos. Sí. De esta manera juega para los suyos. Sí, no, a ver, nadie le puede obligar a Pervis, para eso está el árbitro, ¿no? Para añadir tiempo, lo que no puedes hacer es que Pervis salga a sprint para irse del campo, pero también es verdad que la acción, dices tú, le da un golpe, no sé hasta qué punto el golpe es suficiente como para la segunda amarilla, pero Suso también lo hace bien y bueno, sigue achuchando al Tenerife, ¿no? Que ahora suma prácticamente a todos, buscando el remate, el centro de Isma López, no era de Tyron, se viene cerrando, le pega Milla, eso rompe sobre la figura de Martín Valien. Lago Junior, perseguido por Milla, le mete el cuerpo Suso Santana, ha caído Lago, es pelota bermellona, es pelota para el Mallorca y se retuerce Lago, que parece que recibió un pisotón en la rodilla y se va por Suso. Se va por Suso, ya decíamos que se estaban calentando mucho los ánimos, se ha ido rápidamente el futbolista del Mallorca por el capitán del Tenerife. Cómo se está poniendo estos últimos minutos. Dani Rodríguez. Con Dani Rodríguez, sí. A ver quién me da más largo. Ahora le está pidiendo explicaciones Antonio Raillo a Ocon Arraiz, cuando, insistimos, todo esto está perjudicando al Tenerife. Ahí vemos la cara de José Luis Oltra, porque evidentemente estaba viendo cómo el equipo se estaba metiendo en el partido, pero está tirando de oficio el Mallorca. Qué feo lo de Suso, qué feo lo de Suso. Sí, le ha dado bien, le ha dado bien ahí a Lago Junior. Fíjate. Incluso cuidado porque se ha jugado la roja, Hombre, claro. Suso con ese pisotón se ha jugado la roja perfectamente. Yo creo que si lo llega a ver el árbitro lo expulsa, A ver. Porque ya se pone en pie el Lago Junior, porque Ocon Arraiz ha recogido una botella y la va a llevar justo a la zona del cuarto árbitro y del delegado del Club Deportivo Tenerife. Sí, cuidado porque puede haber multa, porque las botellas no pueden entrar con tapón al campo. Está prohibidísimo, se les ha colado esa botella a la seguridad del Tenerife y se la lleva Ocon Arraiz al delegado del partido, así que lo pondrá en el acta que ha caído esa botella al campo. Sigue acalorada la discusión entre Lago Junior y Suso Santana. Yo no sé lo que le dirá Suso, pero vamos... Me parece... Pues Suso le dirá que iba por el balón y que ya, claro, cuando apoya, en vez de encontrar el césped, encuentra su rodilla. Y Lago le dirá que podría haberlo evitado. Y tú sabes que ha jugado a esto muchos años, que cada uno barre para lo que le interesa. Ya, pero Lago sabe perfectamente, y Suso también, que eso ha sido intencionado y que no, ni balón ni nada. Tocó de cabeza ese balón Stojkovic. Es de banda para el Mallorca. Entre una cosa y otra, esto se mete ya prácticamente en tiempo de prolongación. Y el Mallorca está muy cerca de llevarse los puntos. Está muy cerca del playoff. Está muy cerca de los 43. Aunque está jugando con 10. Porque echó el colegiado a Pervis Estupiñán. De cabeza Valien. No llega a Lago. A Lago le va a tocar además cerrar ese carril, Claro. Ahora sin Pervis, ¿no? Le toca la función de... Y con dos delanteros en el campo. Y así se tiene que reordenar el Real Club Deportivo Mallorca. Malval se deja de cabeza, no va Tyron, se lo hace Sastre. Saca como puede el lateral, se la queda Suso Santana. Tiene cerca a Luis Pérez. Recorta ante Lago, Lago y Luis. Luis que aguanta para Milla, Milla levanta la cabeza, busca el envío al interior del área. Hay 5 minutos, sacó de frente Sastre, se la queda Alberto. Para Tyron, arrastra, se da la vuelta, sigue Tyron, otra más, otro quiebro, deja para Rasic. Rasic al área, saca Antonio Raillo, saca Valien, aguantan los centrales que sacan agua a cubos. Rasic, tocó Leo Suárez. Llegamos hasta el 95 para que se acabe esto. Estamos ya a falta de 4,5. Luis Milla ha visto a Luis Pérez. Dos buenos amigos que se juntan para que llegue el lateral, para que toque ese centro. Reina mete la mano y se la acaba quedando el guardameta. Sí, porque se había envenenado con ese toque y ha hecho dudar un poquito a Manolo en esa acción, que parecía que se iba frenando la pelota, pero no había nadie ahí para aprovecharlo y se la queda. Fouto, ¿tienes claro a quién vas a llamar a filas? Pues mira, vamos a hablar con Manolo Reina y con Luis Milla, si os parece.
Con Budimir no te atreves, ¿no? Todavía no, todavía estoy un poco pez en eso del idioma, pero bueno, todavía queda tiempo, ¿eh? Queda tiempo, chucha el Tenerife, aprieta al público del Rodríguez López. Pensaba que decía que quedaba tiempo para que Budimir aprendiera castellano, porque yo entiendo que tú no te vas a poner ahora con otras lenguas, que ya has tenido suficientes. Toca Luis Mella hacia la banda. Bastante te doy con la mía. Luis Pérez, quiere llegar Nano, saca Babá. Defiende el Mallorca el resultado. Intenta detentarle ese privilegio el Club Deportivo Tenerife. Dani se prepara para desplazar el largo. Quiere llegar Nano a la espalda de Lago Junior. ¿Cómo ha controlado esa pelota Nano Mesa? Pero Lago no se rinde. Tampoco Nano. Lago y Nano para que sea Suso. El centro del capitán va cayendo de cabeza Isma. ¿Dónde viene? ¿Dónde va? Tyron. La baja, le pega Tyron. Gol. ¡Gol! Se puede ganar, es el empate a 2, es el Heliodoro, es el Volcán, le pegó Tyron, con suerte, con fortuna, esa pelota pegó en un rival, desubicó a Manolo Reina y acaba dentro, toca Isma, Tyron, los del Mallorca piden que fue con el brazo, le pegó Tyron y ese balón cambió, giró, se metió, es el empate a 2 en el Heliodoro. Y ahora cuéntame tú de lo que va este deporte, Jofre Mateu. Y espérate, que todavía no se ha terminado esto. El Tenerife le ha puesto mucho corazón, las cosas como son. Y la acción de Tyron es buena, porque no sé lo que quería hacer Isma López con ese golpe de cabeza, pero desde luego creo que no era ponerla ahí. Y Tyron, que amaga con llegar con todo, se la queda con el pecho en el control. Y decía Manolo Reina, iba fuera, y puede ser, pero en el rebote sale favorecido. Está pidiendo tiempo muerto el Mallorca, Quieren que eso se acabe porque el partido se le está haciendo larguísimo después de la expulsión de Pervis. Peinó Budimir. Va a llegar el Tenerife con opción de voltear una historia que parecía imposible, que parecía una quimera. Pero el Volcán necesitaba fuerza y su equipo ahora sí se la está dando. El Mallorca intenta aguantar con uno menos. Va corriendo Nano, está esperando Malbase. Saque de esquina y Nano le dice al Heliodoro que ahora es cuando tiene que apretar de verdad, que ahora es cuando se está acercando el equipo a la victoria. ¡Qué partido! Sí. ¿Cómo empieza la jornada? Ustedes ya saben, esto iba 0-2. Parecía que el Tenerife estaba muerto. Lo está empatando y está acabando para ganarlo. Milla busca esa pelota que queda sobre la cabeza de Dani Rodríguez. Hay dos balones, se acerca Suso para sacarlo de inmediato. Suso con Milla, Suso quiere romper a Lago, llega Dani Rodríguez, Lago la va a romper, o la tocaba suave para Leo Suárez, de cabeza intercepta Tyron, quiere llegar Malbasic, se la queda de nuevo el conjunto blanquiazul, se la queda el elenco chicharrero, Tyron de 3 dedos para Milla, es lo último del partido, Milla entregando para Suso, lo está esperando el Heliodoro, Suso arriba, esta la saca Raello, Budimir no va, le pega Luis Pérez y se acabó, le pegó Luis Pérez desde muy lejos y ahí puede haber puesto la última firma al partido. Sí, yo creo que precipita Luis Pérez esa acción porque ya tenía otra vez la pelota y podía haber hecho algo, pero los nervios, la inercia del partido y el cansancio hacen que las cosas no se elijan con todo el criterio que debería, ¿no? La reacción del Club Deportivo Tenerife, lo bien que lo había hecho el Real Club Deportivo Mallorca hasta el 0-2, lo que es el fútbol, y hasta aquí, hasta hoy, Club Deportivo Tenerife, Real Mallorca, empataron a 2. Fue partidazo, ¿verdad? Al final tuvo mucho, tuvo prácticamente de todo. Empezó 0-2, Pervis Estupiñán y Budimir para que lo empataran este hombre, Euro Rasic y Tyron del Pino. Así se queda el Real Mallorca con 41 puntos y se queda empatado con el Cádiz y a uno todavía del Real Oviedo. Así se queda el Club Deportivo Tenerife con 28, ahora mismo 5 por encima de la zona del descenso. Sí, vemos el Mallorca, que se va a ir con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad muy buena, pero con los días van a ver que el partido ha sido bueno, que se les ha escapado por cosas. Ahí está explicando Dani que se
que se ha liado con el cordón a su compañero. Y decía que el Mallorca, al final, sumar aquí no es fácil. Y ha hecho cosas muy bien, lo que pasa que al final vas con un 2-0, ¿no? Pero por otro lado, el Tenerife, pues de ver el partido perdido, además la desgracia, pues se mete. Fíjate, Dani, aquí agradeciéndole a los compañeros, y ellos animándole a él, un gesto sensacional. Ahora, cuando hay problemas es cuando hay que levantar a la gente. Y otro portero, Manolo Reina con foto. Sí, estamos con Manolo Reina. Manolo, ¿qué ha pasado? Bueno, ya se ha visto, teníamos el partido controlado con 0-2, lo teníamos donde lo queríamos, se nos ha puesto de cara y bueno, yo creo que tal vez hemos necesitado estar un poco más con el balón, ¿no? Lo hemos perdido muy pronto, ¿no? Hemos estado mucho tiempo defendiendo y al final en 2 rebotes nos han hecho 2 goles, ¿no? Vaya rabia con lo que cuesta ganar fuera, ¿eh? Sí, está claro que era un partido muy importante para nosotros. Este partido era vital, se nos ha puesto como nosotros queríamos y está claro que ganar fuera es muy complicado. Hoy lo teníamos y no se nos puede escapar. Te marchas muy cabreado, ¿eh? Sí, está claro, evidentemente. Te pones 0-2, tienes para meter el 0-3 y no se te puede ir un partido así. Al final se nos va, pero bueno, no podemos reprochar nada a nadie. El equipo se deja la vida, lucha hasta el último balón y en 2 jugadas desafortunadas no han hecho 2 goles. Mucho ánimo. Nada, vosotros. Venga, para el porterazo del Real Mallorca, cuando ya viene por ahí Tyron, el goleador del Club Deportivo Tenerife, que ha marcado ese gol del empate. Ahí lo vemos saludando también a Aridai, al futbolista canario, cuando en unos segundos ya viene por aquí. Vente para acá, Tyron, que estamos en directo. Tyron, enhorabuena, vaya subidón, ¿eh? Increíble, me lo merecía, he sufrido mucho todos estos meses, con poca participación y estaba deseando un momento así, jodido por no conseguir los 3 puntos que nos necesitamos, pero en el plano individual la verdad que muy contento y feliz. ¿Se te ha visto la celebración también? Sí, porque llevo muchos meses entre lesiones y no continuidad, no he conseguido coger mi nivel. Ahora gracias a Dios me encuentro muy bien físicamente, peleando entre los entrenos, ante las adversidades y la verdad que contento conmigo, me lo merezco y a seguir adelante. Habéis levantado un partido que estaba prácticamente imposible. Sí, la verdad que empezaron muy bien ellos, tienen un equipo muy bueno, lo que pasa es que es verdad que fuera de casa no tenían buenos números, pero bueno, al final se pusieron por delante muy pronto, creo que 2 errores puntuales nuestros los supieron aprovechar ellos al 100%, y luego nosotros tenemos siempre esa casta aquí en el Heliodoro, la gente aprieta, cuando metimos el primero la gente apretó mucho, eso lo notamos los demás jugadores y gracias a Dios por lo menos dentro de lo malo sacamos un punto que es importante para cómo se puso el partido. Enhorabuena y a celebrarlo. Muchísimas gracias. Venga, para Tyron, que no ves cómo ha celebrado ese gol después de mucho tiempo y después de mucha rabia, se marcha con sabor a victoria el Tenerife, con sabor a derrota al Mallorca. Qué cara de agradecimiento tenía Tyron después de haberse podido sacar de encima toda esa presión que seguro llevaba agarrada al pecho después de haber estado mucho tiempo fuera de lo que más le gusta, que es el fútbol, y es el gol. Aquí lo vamos a tener que dejar, como siempre, agradeciendo su trabajo a Isaac Fouto, el tuyo también, don Jofre Mateo. Siempre es un placer. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Mañana regresamos, 8:30 de la tarde, partidazo. Se van a ver las caras el Club Atlético Osasuna y el Real Zaragoza. Hasta entonces, sean felices. Adiós. Adiós. Lo justo es que sea mía. Venga a hacer culebras de plastilina con el novio de mamá para que se sienta íntegra. Cada vez que pasa algo siempre me la cargo yo. Debería ser para mí, ¿no? Y educar a los niños no es tan fácil. Hay tantas cosas que nadie te ha explicado. Quiero saber esto.